en sus trayectorias. El lunes hablamos con dos mujeres que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ayer con Ana Hernández, la directora adjunta de Feria de Zaragoza. Y hoy vamos a hablar de ciencia, de neurociencia, para ser más exactos, y de liderazgo en el mundo empresarial con María López, que es neurocientífica y CEO de BitBrain. Señora López, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Si tuviéramos que resumir a qué se dedican en BitBrain, ¿cómo lo diríamos? Porque lo de la neurociencia creo que es un concepto que todavía necesita un poquito de traducción, ¿no? Bueno, pues básicamente nosotros lo que hacemos es desarrollamos equipos, hardware, que se colocan en la cabeza y lo que hace es medir las señales eléctricas que emiten las neuronas cuando se comunican. Y luego con esa información tenemos como, pues gente que la analiza y saca información del cerebro, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es estudiar el cerebro humano y poder saber, pues cómo está funcionando por dentro. Y esto en una aplicación práctica, por ejemplo, sirve para el Alzheimer. Exactamente. Por ejemplo, estamos ahora mismo con varios ensayos clínicos con una tecnología que lo que estamos intentando es tratar de retrasar la aparición del Alzheimer en personas que ya están diagnosticadas con la enfermedad, que están en un estado muy previo, todavía no son dependientes, pero que ya saben que van a desarrollar el Alzheimer, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo unos estudios muy interesantes que lo que tratamos es de que no lleguen a desarrollar la enfermedad. Ya que estamos con el tema del Alzheimer, ¿podemos hacer que desaparezca de nuestra realidad cotidiana o esto es misión imposible? Ojalá pudiéramos decir esto. En la actualidad eso es algo que todavía no está en nuestra mano, todavía hay muchas cosas que no entendemos de la enfermedad, pero sí que es verdad que la comunidad científica está cada vez más convencida de que lo que tenemos que hacer es tratar a pacientes antes de que tengan los síntomas. Esto hasta hace poco era impensable porque hasta que no tenían los síntomas, hasta que no empezabas a ver a tu padre, a tu madre con un deterioro cognitivo severo y ya la enfermedad había salido, pues no se sabía que tenía la enfermedad. Afortunadamente ahora hay técnicas, pues análisis de sangre, que nos permiten saber que una persona va a desarrollar la enfermedad antes de que la desarrolle, y es ahí donde la comunidad científica estamos poniendo nuestro foco para hacer intervenciones que permitan por lo menos retrasarla. Es decir, neurociencia aplicada sobre todo a la salud. No sé si además de también en otros campos. Sí, por supuesto, la neurociencia y la neurotecnología se puede aplicar a multitud de campos, desde tratar de entender mejor a las personas, por ejemplo, ahora que estamos precisamente celebrando el Día de la Mujer, pues por ejemplo una cosa que hacemos mucho es estudiar los sesgos cognitivos, como a nivel no consciente las personas, pues de repente tenemos comportamientos que a lo mejor a nivel consciente no lo haríamos, pero pues el machismo y muchas cosas de estas, incluso en las propias mujeres, se deben a comportamientos no conscientes aprendidos, y gracias a la neurociencia podemos aprender un poquito de por qué están pasando y sobre todo combatirlos. Esto nos lo puede decir una especie de diadema, por ejemplo. Sí, sobre todo porque podemos sacar información directamente del cerebro y podemos ver como a lo mejor reacciones no conscientes a determinados estímulos, positivas, negativas, y ahí puedes detectar que a lo mejor estás sesgado en algún aspecto, ¿no? Y el hecho de que María López lidere una empresa que está en Zaragoza, pero que también está en Estados Unidos, todo esto nace de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Nace en el seno de la Universidad de Zaragoza. Sí, somos una spin-off de la Universidad de Zaragoza, nacimos ya hace más de 15 años, o sea, que es una empresa que ya lleva bastante recorrido, y la verdad es que suele ser difícil, ¿no? Cuando te dedicas a la investigación, sacar una empresa, y sobre todo en neurotecnología es complicado, pero la verdad es que si hay gente pensando en emprender, y sobre todo mujeres, animaros porque realmente es una experiencia impresionante. Ahora hablamos de concreto del papel de la mujer en este campo de conocimiento y en este ámbito de trabajo, pero por completar un poco el dibujo de lo que es BitBrain, ¿qué es lo que se hace en Zaragoza y qué es lo que se hace en Nueva York, en Estados Unidos? En Zaragoza se hace prácticamente todo. En Nueva York, en Estados Unidos, lo que tenemos es una oficina comercial simplemente para atender clientes que o que están en Estados Unidos o que por cambio horario, pues desde España no los podemos atender. Es una oficina meramente comercial. En Zaragoza hacemos todo. Tenemos todo el equipo de I+D, todos los ingenieros, toda la gente de clínica, los neuropsicólogos, en fin, casi todo el mundo está aquí en Zaragoza. ¿Cómo lo tiene la CEO, la jefa de BitBrain, para encontrar mujeres que estén en su equipo, en este campo de conocimiento? Pues tengo que decir que soy muy, muy afortunada. Tengo un equipo muy robusto donde, curiosamente, pese a ser una empresa de alta tecnología, donde los porcentajes de mujeres normalmente son muy bajos, en el caso de BitBrain estamos 50-50. Y además mujeres liderando departamentos como ingeniería electrónica, como desarrollo de software o como diseño industrial, que es extremadamente raro, ¿no? Entonces, en nuestro caso tenemos la suerte de tener, ya te digo, un equipo súper completo
compensado, súper diverso en todos los aspectos, no solamente en aspectos de género, y eso yo creo que nos ayuda muchísimo a nivel de innovar, ¿no? Creo que en la radio hay pocas cosas en las que insistamos más en animar a las niñas, a las jóvenes, a que estudien este tipo de carreras, ¿no? Estuvimos hablando hace unos días de las carreras STEAM, por poner un ejemplo, pero aún así no se consigue. Insistimos en la radio y evidentemente se insiste desde muchas áreas, ¿no? No solo de los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta porque es una de las cosas que podemos estudiar con la neurociencia, es una de las cosas en las que realmente vemos que existen sesgos no conscientes. La sociedad asocia, si tú cierras los ojos y piensas en una persona que desarrolle software, cierras los ojos y lo que te viene a la mente de manera no consciente normalmente es un hombre, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que operan a nivel no consciente lo que está haciendo es que la sociedad estemos transmitiendo a nuestras hijas que no sirven para la ciencia, la tecnología, las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una niña piensa que no sirve para esas carreras? Deja de esforzarse. Y el cerebro tiene una cosa muy interesante que es plástico, que se va modulando, se va cambiando según el uso que hagas del cerebro. Con lo cual, si las niñas dejan de usar el cerebro para las matemáticas, para la ciencia, para la tecnología, pues desarrollan menos esas capacidades y acaban siendo pues más torpes que a lo mejor sus compañeros varones, simplemente por el hecho que la sociedad le está diciendo que no sirven para eso y no están usando el cerebro para eso. Desde aquí un mensaje a todos los padres y madres que por favor, desde bien pequeñas a las niñas hay que decirles que son magníficas en ciencia, en tecnología, en matemáticas, que se lo crean, porque entonces realmente llegarán a serlo, porque su cerebro es plástico y lo pueden modelar y pueden realmente ser buenas en esto y no podemos ahora mismo, tal como están las necesidades de personal formado, renunciar al 50% de la población. Porque ese modelar el cerebro, que es plástico, nos decía, ¿esto a qué edad pasa? ¿Esto pasa con 14, pasa con 12, pasa con 9, pasa con 6, pasa con 22? Pasa desde que naces hasta que te mueres. Lo que pasa es que cuanto más joven eres, más plástico es tu cerebro. También te puede pasar con edades más mayores. De hecho, una de las intervenciones que tenemos de Alzheimer, una de ellas se aprovecha de esa plasticidad neuronal, de poder generar nuevos caminos neuronales, ¿no? Pero obviamente cuanto más pequeña es la persona, cuanto más joven es, pues más plástico es su cerebro y más fácil es reforzar esas redes neuronales relacionadas, en este caso, con las ciencias, las matemáticas y la tecnología. Bueno, a usted le hemos escuchado en varias ocasiones insistir en esto, ¿no? En que hay que apostar por visibilizar referentes femeninos, como estamos haciendo nosotros esta semana aquí en la radio. También en la empresa, porque, digamos, la empresa avance en algunos aspectos a los que hace unos años no les prestábamos demasiada atención, como pueden ser la flexibilidad, etcétera, 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 ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que se plantea? ¿Y aquí también hay una visión diferente en el liderazgo femenino y masculino o no tanto? Bueno, no sé si es una cuestión de género, pero sí que es verdad que yo te puedo dar nuestro caso en concreto, ¿no? En Bitbrain tenemos flexibilidad total, flexibilidad del lugar de trabajo, se puede teletrabajar, se puede ir a la oficina, puedes hacer una cosa mixta, haz lo que quieras, o sea, lo único que esperamos es que hagas tu trabajo y confiamos en el trabajador en ese sentido, y luego flexibilidad también de horario de trabajo. Esto que hace ya no solamente a la mujer, sino en general a todas las personas, todos tenemos una vida personal, todos tenemos una vida privada, entonces el poder compaginar de la manera más flexible posible pues tu vida personal y tu vida privada, pues yo creo que es algo fundamental, que es que es algo que debería ser la norma, no la excepción. Entonces, obviamente, esto ayuda a las mujeres, sí, porque tradicionalmente somos las que cargamos más con las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Pero esto yo creo que también está cambiando y desde luego en Bitbrain es curioso, pero tenemos antes de que saliera la nueva ley, teníamos a muchos papás que se cogían la baja por paternidad cuando era algo rarísimo, cuando no era obligatorio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abrir un poco la mente y hay que apoyar ese tipo de medidas. Bueno, está esta semana María López con nosotros aquí en la radio, la semana del Mobile World Congress de Barcelona. No sé si le prestan mucha atención ustedes. Pues la verdad es que este año no le hemos prestado mucha atención porque estamos con millones de cosas, a millones de esto, y luego además nosotros habitualmente muchas veces lo que hacemos es ir a CES, allá a Las Vegas, que es un poquito más grande. Sí. Este año tampoco hemos ido porque es que estamos honestamente con los ensayos clínicos, con pacientes, tenemos un tingla montado ahí en Bitbrain Elegante y estamos muy focalizados en hacer posible esas intervenciones que podrían ayudar a millones de personas en el mundo. Lo siguiente que nos van a contar, ¿qué es?
Pues ojalá que los resultados son positivos. De momento los resultados preliminares que tenemos son muy prometedores. Estamos consiguiendo mejorar las capacidades cognitivas de nuestros mayores, estamos consiguiendo cambiarles el cerebro de la manera que nosotros estamos buscando, pero obviamente nos queda todavía un largo camino regulatorio y de pruebas, y ojalá podamos seguir diciendo que los resultados son positivos. Oiga, y usted que está con un pie aquí, ustedes que están con un pie aquí y el otro en Estados Unidos, ¿cómo ve esta irrupción? Y aprovecho y le pregunto también de Elon Musk y de esta visión, digamos, no sé, 4 o 5.0 que tiene de la tecnología. A ver, honestamente, a nosotros Elon Musk nos ha ayudado indirectamente, porque Elon Musk fue uno de los primeros gurús tecnológicos que lanzó una empresa de neurotecnología y puso la neurotecnología en el candelero, ¿no? Desde que Elon Musk lanzó su empresa, que fue allá en 2014, de repente, ha habido un antes y un después. No tanto por su inversión o por su empresa en concreto, sino por la capacidad que tiene de impactar a nivel mediático, ¿no? Ha puesto la neurotecnología en el candelero. Luego ya, pues todas las opiniones y toda la manera de enfocar sus empresas e incluso el gobierno de Estados Unidos ahora, bueno, pues es discutible, ¿no? El ciudadano de a pie sigue estando preocupado, pese a todo este abanico de avances, de posibilidades, de revoluciones a mejor que nos muestran muchas veces desde las empresas, pero el ciudadano sigue estando preocupado por el papel que va a jugar la tecnología. No sé cómo lo ve usted. A ver, yo lo veo con preocupación y con esperanza. Son emociones un poco contradictorias, pero sí que es verdad que creo que los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la sociedad, tecnologías como la nuestra o como la inteligencia artificial, realmente puedan hacer algo para que sea un antes y un después de la historia de la humanidad. Realmente creo que tienen la capacidad para cambiar la manera que tenemos de vivir, de relacionarnos, de trabajar para bien, pero es verdad que existen riesgos. Nunca en la historia de la humanidad nos hemos enfrentado a unas tecnologías tan disruptivas y que puedan hacer tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y nuestros cerebros no están preparados para adaptarnos muy rápido a los cambios. Entonces sí que creo que tenemos una responsabilidad. La gente que lideramos empresas tecnológicas estamos yendo muy rápido. La regulación no va tan rápido. La regulación, aparte, a veces te puede poner piedras en el camino, y yo aquí apelo sobre todo a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y la responsabilidad de cada uno no solamente de los líderes, sino también de las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Yo creo que los seres humanos tenemos valores, tenemos que defenderlos y tenemos que desarrollar tecnología que sea para el bien de la humanidad y tener mucho cuidado con algunas cosas que podrían poner en riesgo pues el estado de bienestar, ¿no?, en el que vivimos. Pero no todos tenemos los mismos valores ni la misma visión, ¿no? Lo sé, por eso es curioso. Yo vengo del mundo científico-tecnológico, carreras STEAM. Yo creo que vamos a ver un renacimiento de las humanidades. Ojalá sea así, porque creo que es muy necesario. Creo que deberíamos empezar a enseñar también humanidades en carreras tecnológicas. ¿Aragón puede ser una especie de Silicon Valley o algo similar desde su punto de vista, señora López? Lo digo por estas últimas inversiones, anuncios que se han hecho, ¿no? A ver, yo creo que estas últimas inversiones son súper interesantes, pero es verdad que no dejan de ser centros de datos, no son empleos súper cualificados en tecnología. Lo que pasa es que una cosa puede atraer a otra, ¿no? Y realmente yo siempre digo, ¿no?, toda esta revolución de tecnológicas que vienen aquí, aunque sea con centro de datos, están seguramente animando a padres y madres a animar a sus hijos se pueden animar, puede haber cada vez más talento tecnológico y desde luego por falta de talento no será. Y porque esta no sea una comunidad donde se viva muy bien y pueda atraer talento, no será. Pero tenemos que poner de nuestra parte. María López, CEO de BitBrain, neurocientífica, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. 1:30, las 8. En un instante vamos con el análisis. Hoy con nosotros Eva Sereno, Jorge Heras y Genoveva Crespo. 8M, Día Internacional de la Mujer. Del 7 al 9 de marzo, Expo Pinseque y Ribera Alta del Ebro, 13ª Feria Comercial y de Servicios. Más de 60 stands con novedades, grandes descuentos, degustaciones, sorteos, actividades, atracciones, animación infantil y muchas sorpresas más. Entrada gratuita. Recuerda, del 7 al 9 de marzo en Pinseque, comarca Ribera Alta del Ebro. En Aragón Radio, Ágora. Es un evento que ocurre una vez entre cada 5.000 y 10.000 años, o sea que va a ser
realmente histórico. Y bueno, animo a toda la gente que ese 13 de abril, que va a ser viernes de 2029, salga a verlo por la noche, porque además vamos a tener la suerte en Europa de que vamos a poder observarlo a ojo desnudo, a simple vista. En la ESA estamos haciendo una misión espacial que se llama Misión Ramses y que queremos lanzar justamente un año antes para que vuele hasta Apophis y seamos testigos de lo que le va a pasar al asteroide cuando pase tan cerca de la Tierra, porque claro, la Tierra es un objeto muy masivo, entonces cuando un asteroide pasa tan cerca va a haberse sometido a unas fuerzas de tensión gravitatorias que van a hacer que un montón de material se mueva a su superficie, que pueda haber microterremotos, que su estado de rotación cambie. Ágora, con Marcos Ruiz. La ciencia en la radio. De 11 a 12 de la noche, Tribuneros. Cosas, tenemos que hablar del Real Zaragoza, de la Sociedad Deportiva Huesca. Hemos conocido el nuevo organigrama del club. Vamos a saludar ya a los dos protagonistas de esta tertulia. Tribuneros, con Fernando Ramos. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. 8 de la mañana, 32 minutos. Aquí estamos ya en el tiempo de análisis, tiempo de tertulia de periodistas, que esta mañana compartimos con Genoveva Crespo. Genoveva, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Jorge Heras. Hola, Jorge, muy buenas. Buenos días y feliz 5 Marzada para los zaragozanos. Feliz 5 Marzada, aquí están disfrutando ahora también este festivo, los tres. Y Eva Sereno. Hola, Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. También, por supuesto, los oyentes en el 608-578-412, precisamente con las reivindicaciones de la 5 Marzada, esta Esperanza ya, que tiene las zapatillas abrochadas y todo, se va directamente en cuanto les diga corriendo hola y adiós al Parque del Tío Jorge. Eso es, nos vamos al Parque del Tío Jorge para conocer las reivindicaciones de los zaragozanos, de los barrios zaragozanos, de la Federación, que ya está preparando todo en el Parque del Tío Jorge, además en un día en el que parece que finalmente sí la lluvia va a perdonar. Queremos saber, oyentes, en el 608-578-412, cuáles son sus reivindicaciones, las de sus colectivos, las de los barrios donde vivan en materia de infraestructuras, de servicios, de comunicaciones, de transporte, y ya de paso que nos cuenten cómo pasan, cómo celebran este día 5 de marzo. 608-578-412. Adiós, Esperanza. Adiós. Hasta ahora, a las 9:05 conectamos con Esperanza desde el Parque del Tío Jorge, con invitados, con protagonistas y, ya digo, con las reivindicaciones que ponen encima de la mesa los barrios. Esta mañana empezamos la tertulia, en cualquier caso, por los ecos de lo que sucedió ayer. Ayer tuvimos visita ministerial a Zaragoza, tuvimos a la ministra para la Transición Ecológica, a Sara Agesen, no termina uno muy bien de saber cómo se pronuncia exactamente el apellido de la nueva ministra. Advirtió de que el Gobierno central se plantea recurrir ante el Constitucional la Ley Aragonesa de Energía porque más de una veintena de artículos podrían invadir competencias estatales. Ya saben que esta ley fue aprobada como decreto ley en la anterior legislatura, que en la anterior legislatura el Gobierno central la recurrió por forma y fondo, que el Constitucional dijo que por forma, sin entrar al fondo, no era constitucional, que por tanto la tumbó, que por eso se publicó una nueva ley de energía. Y ahora los dos gobiernos, el central y el gobierno autonómico, van a hablar de qué es lo que no podría encajar, qué es lo que podría no encajar de esta nueva ley de energías de Aragón. Hablarán sobre las competencias. Vamos a escuchar lo que decían ayer tanto la ministra como la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Iniciar esas obras. Y respecto a la ley, en este caso nosotros lo que hemos activado es la Comisión de Cooperación. Es una ambición de dialogar, de negociar conjuntamente y ver en aquellos espacios donde desde la Administración estimamos que hay una invasión de competencias, llegar a un acuerdo y ver de qué manera, sin necesidad de recurrir, modificar esa ley y hacerla acorde tanto a la Administración General del Estado como a la Administración Autonómica. ¿La fecha para reiniciar esa? Venga, que nos vamos, que tenemos mucha prisa, chicos. Tratar de evitar un hipotético recurso de inconstitucionalidad que sería, en última instancia, la postura que asumiría el Gobierno de España en el caso de que no hubiera ningún acuerdo.
Así que este primer mensaje de la ministra, el segundo, el primero fue sobre la ley de energías, el segundo fue sobre los centros de datos. Después de varios anuncios de llegadas de centros de datos a Aragón, la ministra dice que hay una burbuja. Habló de los centros de datos también el presidente Jorge Azcón. Vamos a ver si podemos escuchar a la ministra Aguesen sobre los centros de datos y al presidente Azcón. Hay una burbuja de centros de datos, efectivamente, lo reafirmo, es así, y se ve en todo el territorio. No estamos hablando solo de Aragón. Aparecen y afloran en todas partes centros de datos. Va a haber centros de datos en España, pero va a haber también industria, va a haber tejido productivo, va a haber cadena de valor, va a haber electrificación de puertos. Que el Ministerio aumente las inversiones en la red de transporte de energía, porque es la base fundamental a través de la cual nuevas inversiones van a poder seguir llegando a esta comunidad autónoma. Así que sobre los centros de datos, mensajes con las miradas puestas en cuestiones diferentes. La red de abastecimiento es lo importante para el presidente Azcón. Hay una burbuja de centros de datos para la ministra. Jorge, ¿hay una burbuja de centros de datos? Pues sí, yo creo que sí, que no se tienes que caer los anillos en reconocer que hay una burbuja de proyectos de centros de datos en Aragón y en otros puntos de España, y esto lo reconocen fuentes del gobierno de Aragón. Hay promotores que se están dedicando a hacer solicitudes de acceso a demanda en múltiples nudos, en múltiples subestaciones eléctricas, a veces con filiales, con empresas sobrepuestas, porque hay una carrera bestial, ¿no?, por conseguir ese bien tan preciado que es la energía, ¿no?, para estas instalaciones tan electrointensivas. Eso no quita que en Aragón sí que tenemos proyectos con cara y ojos, proyectos consistentes y proyectos prometedores. Creo que el Ministerio hace bien en poner, regular, ¿no?, el acceso a esa energía, hacerlo a través de concursos, separar el grano de la paja, y en ello debe contar con el Gobierno de Aragón, que es quien conoce muy bien qué proyectos son más importantes y generan más riqueza y más valor para la comunidad autónoma. Pero yo creo que evidentemente hay una cierta burbuja y aquí hay muchas cuestiones. Luego está el tema de la ley de energía, ¿no? Luego vamos a eso. Luego aportamos centros de datos. ¿Hay una burbuja o no, Eva? Yo matizaría. La verdad es que sí que es cierto que el sector de los centros de datos ha despertado mucho interés, pero yo no creo que se pueda hablar de una burbuja de forma generalizada. En todo caso, creo que hay que diferenciar, porque una cosa son los grandes operadores que te vienen con su tecnología a desplegar infraestructuras y abrir sus propias regiones, y otra cosa sería como la parte inmobiliaria, digamos, de lo que son los proyectos de centros de datos. Es un sector que está en auge, eso no cabe duda. Era bastante incipiente en España, y el hecho de que toda la transformación digital, toda la transición y la importancia del dato, que es uno de los nuevos petróleos que hay, ha despertado ese interés. Pero hay proyectos que sí que es cierto que no se van a poder llevar a cabo, porque son simplemente como, digamos, una operación inmobiliaria o urbanística. Otra cosa es que tú vengas, una empresa, una compañía, un gran operador, que está dentro de los planes de expansión, como han hecho en otros países, y apuesten por este tipo de infraestructuras. Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia importante. Es lógico que, como sucede en todos los países, todos esos grandes operadores lleguen con sus proyectos y los vayan desplegando, pero esas son inversiones muy controladas, porque son muy costosas. Un centro de datos que requiere tecnología no lo mueves, y es una inversión que cuesta mucho también echarla atrás. Entonces yo creo que ahí hay que diferenciar un poco. Sí que es cierto que en el sector inmobiliario, por así decirlo, en el sector del retail, ahí sí que muchas agencias, muchos promotores están intentando sumar al carro, ahí sí, pero yo creo que hay que diferenciar entre grandes players y lo que puede ser también operaciones inmobiliarias. Yo sí que creo que hay una burbuja y que estamos reeditando los episodios de la burbuja inmobiliaria en otro sector que es el que en este momento más economía mueve, que es el de la energía, en todas partes, e incluso la geopolítica mundial, ¿no? Ha sido uno de los detonantes de la crisis en la que estamos en este momento. Por lo tanto, si ya vimos lo que ocurrió en el pasado, a mí lo que me sorprende es que lo diga la ministra actual de Transición Energética, porque ella era la secretaria de Estado de Energía durante el gran despliegue de energías renovables, especialmente en Aragón, y la pregunta que deberían haberse hecho ellas antes es ¿cuál es el paso siguiente de este despliegue? Obviamente, donde haya energía renovable va a haber aluvión de proyectos, porque pues como en su momento con el inmobiliario, allí donde hay una posibilidad de negocio, los capitales se mueven. Y lo que me sorprende, y por no decir que me preocupa e incluso me indigna, que no hayan sido capaces de preverlo y de tenerlo ordenado, porque en este proceso
Sí, Jorge. En este proceso creo que ha habido demasiada improvisación. Jorge. Sí, yo insisto, creo que sí que hay una burbuja clarísima, hay mucha especulación y estamos hablando de promotores, algunos nombres los conocemos, otros no, y están trabajando por detrás que se presentan en múltiples nudos y hacen confundir, pero eso no quita, evidentemente sí que hay proyectos consistentes, en cualquier caso. Sí, Jorge, como en el caso inmobiliario, efectivamente, había operadores serios y había operadores que no lo son, pero entonces yo creo que tienes que tener desde el minuto cero todo esto más pensado, ¿no? Saber qué va y tener, o sea, estamos rodeados de asesores, tiene que estar esto más pensado y saber que el episodio siguiente que va a ponerse encima de la mesa va a ser esto. A mí lo que me sorprende la ministra es que diga que ahora se plantean es que esto tenía que venir ya de oficio con todo el despliegue de las renovables. Hombre, es verdad que hubiera sido necesaria en una mayor planificación, pero también es cierto que todo este mundo de los datos ha sido una explosión súbita, ¿no?, al calor de la inteligencia artificial, y de repente los grandes gigantes han apostado aquí. Tenemos a uno que ya tiene aquí realidades, que es Amazon Web Services, con centros de datos abiertos hace 2 años y medio, y donde trabajan 100 personas, por cierto, que no se nos pierda de vista. Lo digo porque está claro que es un sector prometedor, es un sector al que tenemos que poner la alfombra roja, pero con el que también tenemos que ser exigentes. Y tenemos que ser exigentes para que no solo vengan con sus servidores y sus grandes plantas logísticas para guardar esos discos duros, sino también con valor añadido en forma de centros de conocimiento y de talento. Y en eso el Gobierno de Aragón está peleando, promoviendo el parque tecnológico en el Actur. Este es un tema. El otro es la ley de energías, que ayer dijo la ministra que quiere hablar de ella con el Gobierno de Aragón, porque hay una serie de artículos, más de 20, según el Gobierno central, que podrían incurrir en inconstitucionalidad por invasión de competencias. Ya tuvimos lío con este asunto en la anterior legislatura. Y ya cuando se aprobó hace poquísimos meses, sí, a final de año, una de las previsiones era que esto iba a acabar en el Constitucional, porque seguía invadiendo las mismas competencias que la ley anterior, aunque ahora no hubiera incurrido en defectos de forma. Y es que, claro, la esencia de la ley de energía es, aunque ha explicado que tiene por objetivo el incrementar el autoconsumo, es el autoconsumo industrial y con la energía que no va a poder vender Forestalia, porque se le han hundido las líneas de evacuación de la energía que se genera en Aragón, y hay que buscar un plan B para esa energía que somos capaces de producir. Por lo tanto, es un terreno delicado que desde el Gobierno de España de ninguna manera se quiere dejar que se creen islas energéticas, porque el mercado energético es único. Pero dicho esto, parece que ahí estamos hablando por lo menos de hablar, porque si esto ocurriese con otra comunidad autónoma, bien sabemos que se concedería ese operador autonómico. Por lo tanto, por lo menos estamos en el momento de que quizás se hable con el Gobierno y se encuentre una salida, sin olvidar cuál es el origen de esta legislación. Pero eso, a otras comunidades autónomas seguro que se les permitían. Vamos a ver cómo queda el siguiente camino de esta ley, porque desde luego deberíamos evitar el recurso de inconstitucionalidad y sí buscar acuerdos en lo que se pueda. Hombre, hay 9 meses para llegar a acuerdos, entonces yo espero también en esa comisión bilateral que se pueda negociar y se puedan limar todas esas asperezas y esos puntos. Hay que tener también en cuenta que una parte de los problemas de esa ley corresponde a normativas europeas que todavía no se han trasladado a España, y por ejemplo la ley aragonesa ya la recoge. Entonces no solo problemas de que Aragón haya querido, por decirlo así, invadir competencias o asumir más competencias que no le corresponderían. Entonces yo creo que ahí se abre un periodo de 9 meses. Es fundamental, yo creo que es fundamental llegar a ese acuerdo para evitar la vía judicial, porque supondría un retraso de 1 a 3 años. Se demoraría mucho y podría retrasar muchos proyectos. Y luego es que yo también separaría todo el tema de la energía con el tema de los centros de datos, porque los centros de datos requieren más condiciones para instalarse. La energía es uno de ellos, pero un territorio puede tener energía, es primordial, pero un territorio puede tener energía, pero si no tiene otras características, el centro de datos no se puede instalar. Entonces, además, hay más proyectos también que necesitan esas conexiones y esas infraestructuras energéticas. Entonces yo creo que no hay que plantear solo esto en centros de datos. Yo coincido plenamente con lo que dice Genoveva sobre la ley energética aragonesa. Es un terreno arenoso. Lo cierto es que Aragón hace ya tiempo que es un campeón en renovables. Hay que recordar que somos el 4º productor de energía renovable en España, pero es que los 3 que tenemos por delante son comunidades que nos doblan en territorio. Por tanto, somos la comunidad autónoma que más esfuerzo está haciendo con su territorio en producir energía, que la mitad de ella va al resto de España.
desde la legislatura pasada, el Gobierno de Aragón trata de empoderarse y de articular leyes que le permitan pues sacar más valor a este potencial energético que tiene. Ahí choca con las competencias del Estado. Esa ley se cayó, el Gobierno actual vuelve a incidir en lo mismo, ¿no? Para impulsar sobre todo esa figura del autoconsumo industrial. Y de nuevo vemos que el Gobierno de España pues alerta de que no va a permitir, ¿no? Que ve invasión de competencias. Positivo que se abra una vía de diálogo, pero en el fondo lo que subyace es eso. O sea, Aragón hace un gran esfuerzo y no se le permite aprovechar todo el potencial energético que tiene por razones de Estado, por razones de competencias. Otros territorios lo consiguen con negociaciones de fuerza, como hemos conocido estos días por otros asuntos. Y la verdad es que también es llamativo que se abra una vía de diálogo, digo, porque parece que este Gobierno de Aragón, de signo político distinto al nacional, y sin embargo, la verdad es que tiene más vías de negociación con el central del que tenía el anterior. Es llamativo. Yo hablando del esfuerzo, es que además del esfuerzo que ha hecho Aragón como territorio para generar estas energías renovables, de las que todos estamos a favor porque no puede ser de otra manera, viendo también cómo va la dinámica de los centros de datos y de la sociedad digitalizada, es que no vamos a tener bastante con nada. Yo lo que me temo es que después de este esfuerzo se acabe recuperando, por supuesto, que se alargue la vida de las nucleares. Lo estamos viendo como Cataluña ya ha metido ese discurso en el escenario, con un argumento de que el 56% de la energía que se consume en Cataluña procede de las nucleares que tienen allí y que tienen que cerrarlas en el año 30. Es imposible para los catalanes sustituir esas fuentes de energía en un periodo tan corto. Por lo tanto, vamos a migrar de nucleares no de ninguna manera a que de momento se alargan su vida. Y en otros sitios del mundo los centros de datos van vinculados a pequeñas minicentrales que las abastecen in situ. O sea, que hemos hecho un esfuerzo tremendo y no sabemos cómo va a ser el futuro. Por lo tanto, efectivamente, por lo menos que podemos hacer es intentar rentabilizar lo que ya ha sucedido. Exactamente, se corre ese riesgo de la energía nuclear que pasaremos, porque además en Estados Unidos, que era un país donde los centros de datos además son gigantes, no estaban teniendo problemas de abastecimiento de energía ni de problemas de instalación, y ahora sin embargo con la inteligencia artificial estamos viendo como muchas compañías están tirando energías renovables y cada vez se están cerrando más acuerdos para abastecerse con energía nuclear ante toda la necesidad que genera la inteligencia artificial. O sea que otra vez este debate me temo que igual ya se ha abierto. Ya se ha abierto. Bueno, sobre competencias precisamente, que miraban de reojo, aunque sin mencionarlo tanto Jorge como Genoveva, a lo que sucedió ayer con el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para delegar, que es el verbo que utiliza el Gobierno central. Delegar es un verbo que vamos a escuchar mucho en los próximos días. Las competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Habló también ayer el presidente aragonés, Jorge Azcón, que dijo que no le gusta nada el acuerdo y que vuelven a doblegarse ante las exigencias de los independentistas con un único objetivo: que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Otra vez más han vuelto a no decirnos la verdad. Lo hicieron con los indultos, lo hicieron con la amnistía y ahora lo están haciendo en un tema tan sensible y tan importante como son las competencias en inmigración. El Gobierno de Aragón exige ahora al Ministerio de Migraciones que la próxima conferencia sectorial, que está prevista para el día 17 de marzo, aborde este asunto. De hecho, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha enviado ya una carta en la que pide que ese punto sea el único punto del orden del día. Le recuerdo lo más importante del pacto entre PSOE y Junts: delegación de competencias estatales en materia de inmigración a Cataluña, delegación, insisto en ese verbo que utiliza mucho el Gobierno central. Cataluña configurada como ventanilla única de las autorizaciones de estancia de larga duración, de residencia temporal y de residencia de larga duración. Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada. Se incrementa el número de Mossos de Escuadra en 1.800 efectivos. Cataluña ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Instrucción y ejecución de expulsiones que no requieran expediente, devolución de personas también por parte de Cataluña. En las contrataciones de origen de trabajadores, Cataluña es la que determinará, dice el acuerdo, junto con sus empresas y sindicatos, los perfiles y el contingente de trabajadores y de trabajadoras extranjeras. Y un punto más: el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos que necesite Cataluña para ejercer todas estas competencias. Pacto que de momento no cuenta con el respaldo suficiente para salir adelante, porque Podemos no lo apoya. Podemos dice que hay elementos anti-inmigración en este acuerdo, que hay
incluso elementos racistas en este acuerdo, y en este sentido seguramente estarían pensando en lo que dijo ayer Puigdemont, de que hay que saber hablar catalán, que va a ser imprescindible para la renovación del permiso de residencia en Cataluña. Podemos abierto a negociar, desde la oposición hablan ya de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Claro, cuando hay un cambio, pues uno se pregunta en qué mejora lo nuevo a lo que hay presente, ¿no? Así que mi pregunta va por ahí. Con la mirada puesta en los inmigrantes, ¿mejora este acuerdo la atención que se les presta? ¿En qué? ¿Por qué? Y con la mirada puesta en el Estado, ¿es beneficioso para el país? ¿Es beneficioso para España? ¿Es beneficioso para Cataluña? ¿Gana todo el mundo? ¿Gana solo uno? Jorge, empiezo por ti. Bueno, yo creo que de primeras hay que reconocer al gobierno de España, de Pedro Sánchez, el mérito que ha tenido de conseguir desinflamar el conflicto político en Cataluña. Y eso es así. Y eso lo tenemos que valorar y apreciar. Nos hemos quitado, no sé hasta cuándo, pero nos hemos quitado un problema importante en este país que generaba una gran división y un gran problema incluso con derivadas económicas. Cataluña ha vuelto a la normalidad, los índices de apoyo a la independencia están bajo mínimos, tiene un gobierno no nacionalista que ha vuelto a la normalidad institucional, como pudimos ver en la inauguración del Mobile Congress, en el que Salvador Illa recibía al rey de España, ¿no? sin polémicas y sin sobresaltos. Ahora bien, esta cesión en una cuestión que yo considero que es de Estado, como la inmigración, y con los tintes con los que Junts pretende apropiarse para su comunidad de esta competencia, me generan muchas dudas y creo que tiene muchos riesgos. Yo no veo tanto problema en que los Mossos acompañen a la Guardia Civil en frontera, en labores de colaboración o papeles documentales de frontera. Veo más riesgos en el uso insolidario que podría hacer la Generalitat si cae en manos de un partido que yo creo que lo podemos tachar de abiertamente anti-inmigración, como es Junts, en su competencia contra una fuerza independentista ultra, que es el Vox catalán, que es Alianza por Cataluña, y que está viendo que le está comiendo el terreno electoralmente en la Cataluña más interior, porque en el fondo está esa cuestión, en esta reclamación tan insistente de competencias. Se podría hacer un uso insolidario en el reparto de inmigrantes y en estas cuestiones. Por tanto, yo creo que aquí el Partido Socialista entra en contradicción con su discurso sobre la inmigración y no veo ningún beneficio ni para el Estado ni para Cataluña. Es una cesión clara a un fetiche que Junts lleva meses peleando. También os digo que no sé si logrará salir adelante con apoyo parlamentario, porque hay muchas dudas. Tiene difícil también, hay muchas discrepancias sobre su encaje constitucional, con que veremos a ver. Tampoco nos lancemos las... Yo creo que igual este es uno de esos acuerdos que Sánchez tiene habilidad en poner en la vía, y que luego, si no sale... ¡Ay! Porque desde luego para Podemos es insoportable este acuerdo, como para otros de los aliados de Sánchez ha sido insoportable otras medidas y han ido decayendo. Lo hemos visto en la cantidad de votaciones que se perdieron el año pasado, que perdió el gobierno el año pasado, ¿no? En este caso vulnera el espíritu de la Constitución del artículo 149, que dice que son exclusiva competencia del Estado nacionalidad, inmigración, asilo y extranjería. Marlaska lo recordó hace muy poco en el Congreso, donde dijo que no eran ni delegables ni transferibles, pero estamos en esta negociación constante con Puigdemont, la amenaza de la moción de confianza, la amnistía que no llega, la propia dinámica de enfrentamiento entre Junts y Esquerra, porque Esquerra ha presumido de que el volumen de la condonación de la deuda se ha evaluado, ha aumentado gracias a sus negociaciones. Entonces hay demasiadas cosas en juego para que todas las piezas del puzzle encajen. Y en el fondo, pues efectivamente hay un espíritu racista en esta vocación de Junts por controlar la inmigración más que lo de las fronteras. Lo de las fronteras es más simbólico, o sea, de que el que venga a Cataluña, que es la puerta principal, una de las puertas principalísimas de turistas de España, pues se encuentren a uniformados diferentes de los del gobierno de la nación, pero yo creo que va a ser difícil, y ojalá sea muy difícil, imposible que esto salga adelante. Veremos a ver cómo se hace la tramitación parlamentaria, pero desde luego es complicado que pueda salir adelante, no solo por las diferencias que puede haber entre partidos políticos, sino también por lo en que se ampara, ¿no? cada partido político. Es cierto, ¿no?, que la Constitución recoge que la inmigración es una competencia exclusiva, pero también se ampara la otra parte en el artículo 150.2, que permite delegar o transferir algunas competencias por ley orgánica, como sería el caso de esta tramitación parlamentaria.
El problema puede estar en la frontera si realmente que realmente es una competencia estatal. Si saliera adelante, eso sí que se podría llevar al Constitucional. Y luego también es un juego de lenguaje, porque se habla de transferir y de delegar, pero no de cesión. En el momento en el que se pusiera la palabra cesión, sí que habría un problema y sería inconstitucional. Es un juego jurídico y de texto legal y de artículos de la Constitución, principalmente, aparte de las diferencias que puede haber entre los diferentes socios políticos. Y sobre los efectos que puede tener, pues me parece realmente negativo, ¿no? Ese control, porque sí que tiene un punto xenófobo, ¿no? Al querer controlar pues todo el tema de poderlos deportar, llevarlos o admitirlos y, por supuesto, exigir el catalán. Y desde luego, ¿no? desde el momento que se singulariza una comunidad, se debilita a las demás. O sea, con el caso de la distribución de los menores no acompañados, o sea, Cataluña va a poder decidir qué hace con ellos, pero los recursos, desde luego, los va a tener, que es una de las cosas que se ha reivindicado en los últimos meses con este sucedido. Todo el mundo debe asumir la parte que le corresponda con la conveniente dotación por parte del Estado y asumir, pues eso, con responsabilidad y con recursos, hacer frente a un problema que es del común, que es de todos los españoles, incluso de los europeos, ¿no? Y de momento lo que hacemos es que le dejamos a una parte del Estado que decida cómo los recoge, cómo los acoge, que además le den el dinero, que además le den los funcionarios. La verdad es que es a todas luces desequilibrado e injusto. Es muy desequilibrado porque ya hemos visto lo que ha pasado en otras comunidades con el reparto de menores, que no había recursos, no había disponibilidad, no había tampoco partidas presupuestarias y, sin embargo, este acuerdo iría acompañado de todos los medios y de las partidas presupuestarias desde el punto de vista económico para poder hacer frente a esa gestión. Entonces eso plantearía también una desigualdad entre autonomías, claramente. Jorge. Y es hacerle el juego anti-inmigración en el que se está moviendo Junts en su disputa, como decía, con la fuerza de extrema derecha catalana, ¿no? Además, así se ve en el preámbulo de la propuesta que han presentado, que la verdad es que tiene un tufo un tanto xenófobo o racista, ¿no? Y se pueden ver cosas, y luego vemos las declaraciones que ha habido, por cierto, las declaraciones de Turull en una línea en las últimas semanas que resulta la verdad que hirientes al resto de España, ¿no? Con estas cuestiones que habla del café para todos, que ellos no quieren un café para todos en la inmigración, discursos totalmente insolidarios de cómo debe afrontarse el fenómeno de la inmigración y con el asunto que tenemos candente de la crisis migratoria que tiene en Canarias. Por tanto, yo creo que evidentemente aquí el Partido Socialista entra en contradicción. La duda es si estamos ante un nuevo suflé que no tendrá un recorrido real en esa transferencia de competencias o delegación de competencias, o realmente sí que lo va a tener, y entonces habrá que ponerse contrapesos y tendrá que tener unas limitaciones claras. Bueno, a ver cómo queda, efectivamente, porque hay muchas contradicciones en estos apoyos. Lo que parece, perdona, Genoveva, que allana el camino hacia los presupuestos, o lo facilita. Junts dice que no. Bueno, yo creo que saldrá otra cosa, porque mientras no llegue la amnistía, ¿sabes? Yo creo que Junts ya le tiene muy tomada la medida al gobierno de Pedro Sánchez. O sea, que sus objetivos se ralentizan, se obstaculizan, tal. Amenaza con una cosa, amenaza con otra. La última ha sido la moción de confianza, que era una cosa estrafalaria, porque un partido minoritario que apoya al gobierno forzando la presentación de una moción de confianza que va a decaer ahora por estos acuerdos. Si la amnistía vuelven a intuir que va a tardar mucho en llegar, van a poner encima de la mesa otra reclamación, porque además no hay más que ver cómo reaccionan los dirigentes de Junts a cada pieza que se cobra, ¿no? Lo de ayer era verdaderamente insultante, o sea, poco menos, como decían, ya hemos humillado de nuevo al gobierno de España, nos han dado lo que queríamos, como decían cuando las movilizaciones de proindependentistas de Apreteu, ¿no? Pues están otra vez en esa estrategia, además con la ventaja de que pueden presumir de que lo consiguen incluso sin gobernar en Cataluña, porque claro, quien gobierna en Cataluña, como muy bien recordaba Jorge, y además con una aceptación, porque ha mejorado muchísimo el clima y por lo tanto con mucha más aceptación de la que a lo mejor algunos podían esperar, no gobierna Junts, o sea, gobierna el PSC, pero es Junts los que ahora están capitalizando todo ese tipo de medidas ante una futura reconstrucción electoral, y desde luego tienen muchísimo miedo a los votantes que les pueden quitar el sector de alianza de la alcaldesa de Ripoll, porque realmente
se ha visto en las elecciones que el Vox catalán tiene votos. O sea, que, en fin, que es que no es que estén, no es que sea una ilusión, es que tienen votos, porque es verdad que la población inmigrante hay zonas que tienen una proporción muy elevada, y eso, nos guste o no nos guste, a la población que vive allí, pues les provoca recelos, ¿no? Quizá tampoco se hace pedagogía o hay otros asuntos que fallan. Y Junts pues tiene temor de que ya no solo su rival sea Esquerra, sino que también lo sea Alianza per Catalunya. Ahora seguimos con la tertulia, ahora volvemos a poner la mirada también en nuestra comunidad autónoma, hablamos de la 5 marzada, hablamos de la huelga de los médicos, hablamos de otros temas, son las 9 de la mañana. Y como hacemos siempre hasta ahora, vamos a actualizar la información. ¿Dónde está la noticia ahora mismo? Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Hola de nuevo. Hoy, en esta semana del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, hemos conocido la labor de María López, neurocientífica y CEO de BitBrain. Lidera una empresa que nació en Zaragoza hace más de 15 años y en la que trabajan para desarrollar equipos de hardware con los que estudian cómo se transmite la información en nuestro cerebro. Actualmente trabajan en varios ensayos clínicos para estudiar cómo se puede retrasar la aparición del Alzheimer. Escuchamos a María López. Y el cerebro tiene una cosa muy interesante, que es plástico, que se va modulando, se va cambiando según el uso que hagas del cerebro. Con lo cual, si las niñas dejan de usar el cerebro para las matemáticas, para la ciencia, para la tecnología, pues desarrollan menos esas capacidades y acaban siendo pues más torpes que a lo mejor sus compañeros varones, simplemente por el hecho que la sociedad les está diciendo que no sirven para eso y no están usando el cerebro para eso. Por lo demás, hoy 5 de marzo es festivo en Zaragoza. Las barras de las Peñas ya están instaladas en el Parque del Tío Jorge para celebrar una 5 marzada en la que participarán 106 colectivos. Lucía Peralta. Además, este año se espera batir récord de participación. A las 11:30 partirá de la Plaza del Pilar la Marcha de los Barrios, este año bajo el lema Orgullo de Barrio. A las 12 se leerá el manifiesto y en el parque y se entregarán las reivindicaciones a representantes del ayuntamiento. Durante la jornada habrá actuaciones musicales, un centenar de puestos de asociaciones y entidades de la ciudad, así como atracciones de feria. Como novedad, se ha instalado un punto violeta para prevenir agresiones sexuales. Se va a reforzar hoy la seguridad y la limpieza y también el transporte público. Además, Cruz Roja va a instalar un puesto sanitario con 50 voluntarios. Antes de la celebración, a las 11 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se van a entregar los premios Ciudad de Zaragoza, una primera edición de unos galardones en los que se reconocerá a 8 aragoneses que han realizado su labor en los ámbitos de la fotografía, la pintura o las artes escénicas. En Huesca, el Centro Cultural Manuel Benito Moliner acoge esta tarde una nueva edición del Foro Contacta, en el que participan un total de 15 empresas y más de un centenar de personas que buscan empleo o desean mejorarlo. María Ángel Pérez. El encuentro, que se desarrolla de 4 a 7 de la tarde, permite el contacto directo entre empresas y trabajadores en un ambiente distendido y más cercano. Los participantes de todas las edades podrán mostrar su potencial y capacidades y, por su parte, las empresas plantearán sus necesidades de personal y los perfiles más demandados. Destacar que en la pasada edición el 67% de los participantes logró encontrar un empleo en los 12 meses siguientes de su participación en este foro. En Teruel, el Ayuntamiento de Calamocha continúa con las actuaciones para mejorar la eficiencia energética de instalaciones municipales. Eva Lázaro. Tras la ampliación de la subestación eléctrica de la localidad por parte de Red Eléctrica, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la firma de un convenio con la empresa y destinar su ayuda de 17.000 euros a cambiar la iluminación del pabellón municipal y del frontón y así ahorrar en la factura de la luz. Manuel Rando, alcalde de Calamocha. Decidimos, el equipo de gobierno, que fuese para eficiencia energética. Y ya el equipo técnico ya ha hecho la primera evaluación del coste del polideportivo, que ya se ve con más luz, ¿verdad? Se ve iluminado. Ahora nos tienen que pasar la evaluación de la parte del frontón y una vez que sepamos la evaluación de ambas, veremos el dinero que sobra, veremos hasta dónde llegamos. Es que tampoco lo sabemos. Además, en el Pleno del Ayuntamiento de Calamocha se dio el visto bueno a la licencia de obras para construir una planta solar fotovoltaica para autoconsumo en edificios municipales y bombas de agua. En deportes estamos en una jornada marcada por el baloncesto y por los 2 partidos que disputan esta tarde los equipos de Casa de Monzaragoza. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El primero de ellos será a las 8 en el pabellón Príncipe Felipe, encuentro de ida de los cuartos de final de la FIBA Eurocup ante Cholet, eliminatoria doble partido que para Porfirio Fisac es un reto. Para nosotros es un gran reto. Ya no solamente el pasar o no pasar esta eliminatoria, que también sabemos que no vamos a jugar
pues el último cuarto de esta eliminatoria en casa. Esto es claro, esto es un factor que condiciona, pero ahora mismo tenemos más una responsabilidad de qué queremos decir a nuestra gente. El encuentro lo contaremos aquí en Aragón Radio y también en Aragón TV. Y a las 8:30, jornada de Liga Femenina para el equipo aragonés que visitará la pista del Juventud. Por otro lado, las plantillas de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca entrenan a las 10:30. Miguel Ángel Ramírez pudo contar ayer con Marcos Luna trabajando con el grupo, por lo que podría regresar el canterano a la convocatoria, mientras que Antonio Hidalgo sigue trabajando para sustituir a los lesionados Óscar Silva y Javi Hernández. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, miércoles de cincomarzada con pocas posibilidades de lluvia en Zaragoza y en gran parte de la provincia de Huesca. Sí algún chaparrón en el sur de Teruel, básicamente en el sur de Guadaljabalambre, de la comunidad de Teruel y también en el Maestrazgo, todo lo que linda con la provincia de Castellón y Valencia. Allí las nubes más espesas e irán dejando algunas lluvias intermitentes. Esta tarde con más posibilidad. Ya decimos que del Ebro hacia el norte será difícil tener nubes destacables y por tanto el ambiente va a acabar siendo bastante agradable, sobre todo en la provincia de Huesca y con algo más de viento. Esta tarde en las sierras especialmente ese viento de levante más insistente. Mañana a vueltas con las nubes, las lluvias se irán generalizando con el paso del mediodía y de la tarde y sobre todo va a descargar más agua en Guadaljabalambre, en el Maestrazgo y en el Matarraña, especialmente mañana a últimas horas de la tarde. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, aquí seguimos en directo con Jorge Heras, con Eva Sereno, con Genoveva Crespo, en este miércoles en el que Zaragoza celebra la cincomarzada. Ya les contaba antes el origen de esta celebración, que nos lleva hasta 1838, y ya saben, aquella España dividida entre carlistas e isabelinos, Zaragoza isabelina. Las tropas carlistas intentaron tomar la capital aragonesa, primero la consiguieron, pero después no, por la resistencia de la ciudad de Zaragoza. Vamos a ir hasta el Parque del Tío Jorge, que es donde se celebra esta cincomarzada, como es habitualmente. Está por allí ya Esperanza Sánchez. Esperanza, ¿ambiente ahora mismo por allí? Pues mira, decía, buenos días, Ana, hace un momento las barras están montadas, efectivamente lo están, pero aquí a lo que huele es almuerzos y los primeros en llegar han sido los peñistas, los más puntuales, los primeros en empezar con estas celebraciones. Ahora mismo estamos al lado de un escenario de conciertos que se está terminando de montar, también están las ferias todavía cerradas esperando a empezar su día grande. Arturo Sancho, presidente de la Federación de Barrios de Zaragoza, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo celebra Arturo Sancho su primera cincomarzada como presidente de la Federación? No su primera cincomarzada, pero sí como presidente. Bueno, pues de momento ya lo ves, liado, montando, haciendo todo, o sea, dejando todo así preparado para que a partir de las 11, más o menos, pues empiece la fiesta en todo su esplendor. A partir de entonces habrá más ambiente, pero eso, ahora aquí ya vemos muchos peñistas, muchos almuerzos, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea. Sí, no, el parque lleva con vida prácticamente desde las 7 de la mañana, que es cuando, bueno, ya ayer por la tarde tenía bastante vida, porque muchas de las barras que hoy estarán operativas, pues ya las montamos ayer, pero hoy ya, como te digo, pues desde las 7 de la mañana aquí hay una vida que, bueno, ya ves el trajín que hay, ¿no? Esto es un día festivo, pero sobre todo reivindicativo. ¿Qué reivindicaciones va a llevar la Federación hoy al Ayuntamiento? ¿Qué se pide desde los barrios? Bueno, como bien dices, esta es la fiesta más popular, ¿no? Y además reivindicativa de la ciudad. Es una fiesta que tiene ya una trayectoria muy larga o muy extensa en lo que es la reivindicación. Los barrios llevan, las asociaciones vecinales llevan sus propias reivindicaciones y como FAB también llevamos reivindicaciones, ¿no? Hay muchas reivindicaciones históricas de los barrios, pues centros cívicos, rehabilitación de viviendas, que es una cosa que además que llevamos ya también unos cuantos años con la necesidad y con la urgencia en muchos de los barrios. Aquí detrás tenemos, por ejemplo, estamos aquí en el parque y toda la zona de Balsas de Broviejo, ¿no? Que necesita pues meterle mano y que haya recursos para poder rehabilitar, el tema del transporte público, bueno, pues una serie de reivindicaciones que están un poco ahí o mucho en el ADN del movimiento vecinal y que seguimos ahí, pues bueno, machacando y dando poniéndolas encima de la mesa porque entendemos que la construcción de la ciudad tiene que hacerse también con los barrios y esto también me lleva a hablar de participación y de una reivindicación que tenemos ahí muy presente y muy constante, que es la participación, que haya participación a la hora de la toma de decisiones y a la hora del diseño de las políticas de la ciudad, porque entendemos que con participación se realizan pues políticas más justas y más democráticas que si no la hay, ¿no? No me voy a extender en el programa, termino ya porque nuestros compañeros en Aragón Radio lo van a seguir contando durante todo el día, pero un día completo, ¿no? Sí, de hecho es con lo que hemos trabajado, ¿no? Bueno, hay que decir también que
un poco en la línea, o también cogiendo lo que decía anteriormente, el lema de la 5 Marzada de este año es orgullo de barrio, pues por esto que hablábamos, ¿no? de mostrar ese orgullo, esa construcción de la ciudad desde el barrio, que es lo que entendemos más cercano, más comunitario, más colectivo. Y luego, como dices, ¿no? Pues hemos trabajado para que hubiera una programación extensa, una programación amplia, una programación pensada también para todos los públicos, porque hay programación infantil, hay programación para personas mayores, y también una programación pensando en la gente joven, y esto me gusta también remarcarlo porque el escenario principal va a estar con música, desde que hagamos la lectura del manifiesto y el acto más oficial hasta prácticamente el final de la fiesta, y ahí pues es gente joven la que va a ser protagonista en el escenario, pero también la que ha sido protagonista en el diseño y en la gestión del Festival Espabila, ¿no? Pues lo vamos a seguir contando. Arturo Sancho, gracias, felicidades en esta primera 5 Marzada y que siga perdonando el día, que hace una temperatura estupenda. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Javi, ambientazo ya, sí. Y sobre todo olor de almuerzo. Igual tarda un poquito más en llegar, ¿eh? Venga, vale. Ya lo vamos justificado, viendo. Yo creo. Venga, luego te vemos por Adiós. la radio. Gracias, Esperanza. Hasta ahora. Por cierto, hablando de reivindicaciones, otra que se puso ayer sobre la mesa, una vez más, del Sindicato de Médicos y de Enfermería, que se planta. CEMSATSE anuncia un calendario de protestas para dejar claro su rechazo a la reforma de la atención continuada. Ana, vamos a recordar motivos de estas protestas. Es la reacción a los cambios en la gestión de la atención continuada anunciados la semana pasada por el Gobierno de Aragón para la ciudad de Zaragoza. En definitiva, es un cambio de organización en las urgencias de los centros de salud por falta de personal. La propuesta del consejero José Luis Bancalero es que antes de que termine el mes de junio, las urgencias se concentren en 4 puntos en Zaragoza, en 4 centros de especialidades: el Grande Cobián, el Ramón y Cajal, el Pablo Remacha y el Inocencio Jiménez. Aquí tendrán que acudir los pacientes de urgencia que necesiten atención por la tarde de 3 a 10 de lunes a viernes y también de 9 de la mañana a 9 de la noche los sábados, domingos y festivos. Son cambios para pacientes, pero también para el personal, porque estas consultas quiere Sanidad que estén atendidas, además de por los médicos de atención continuada, los MAC, que cada vez son menos, por los médicos de atención primaria, los de familia, que tendrán que estirar sus jornadas. Y esto es lo que rechazan desde CEMSATSE. Dicen que con este planteamiento se venden más servicios a la población con los mismos profesionales, lo que les va a obligar a realizar más horas de trabajo. El sindicato denuncia que la medida impone a los profesionales trabajar fuera de los centros donde tienen su plaza, con guardias de tarde que impedirán que tengan el descanso que dicta la ley. Esto, dicen, es un cambio impuesto, sin negociación previa y engañoso para la ciudadanía. Hay que apuntar que esta medida se aprobó en mesa sectorial, con el voto a favor de CESIF, comisiones obreras, los técnicos sanitarios, la abstención de UGT y el voto en contra de CEMSATSE, que eso sí es el sindicato mayoritario. Dicho esto, a partir de ahora, ¿cuál va a ser el calendario de movilizaciones? Van a empezar las movilizaciones el próximo martes a las puertas de los centros de salud de Zaragoza. Se repetirán el martes 20 ya en todos los centros de salud de Aragón. Además, hay convocada una manifestación en Zaragoza y si no hay cambios, habrá 2 jornadas de huelga los 2 últimos lunes del mes, el 24 y el 31 de marzo. Ojo, porque advierten de que si durante estas 4 semanas no hay avances y el Gobierno de Aragón sigue sin negociar con ellos, la huelga pasaría a ser indefinida. Este calendario de movilizaciones se va a completar con alegaciones al texto del decreto, que ahora está en proceso de exposición pública, y en su caso incluso con recursos judiciales. Un último apunte sobre cómo solucionar esta situación. Desde el sindicato CEMSATSE dejan claro que sí apoyan la reforma del actual sistema de atención continuada, pero consideran que la solución pasa por mejorarlo y debe basarse en servicios independientes y gestionados por el 061 Aragón. ¿Cómo veis el asunto, Eva? ¿Cómo veis lo que plantea el Departamento, la Consejería de Sanidad? ¿Y cómo veis esta respuesta del sindicato CEMSATSE? Recordamos, CEMSATSE es el único sindicato que votó no, aunque es el mayoritario. Hubo otros que votaron sí y hubo uno que se abstuvo, que es UGT. Pues es una situación muy complicada, desde luego, porque deriva en parte de la falta de profesionales que se viene notando ya en el sector sanitario desde hace ya tiempo. Evidentemente, claro, para un médico tener que prolongar la jornada o tenerla que pasar la consulta en otro centro de especialidades supone también, hay que entenderlo, una no extorsión, porque también esas horas van a estar retribuidas, pero sí que es un acarreo y un cambio de su organización y de su
jornada laboral. Pero también es cierto que hay que poner soluciones. Yo espero que se llegue a acuerdos. El texto está en consulta pública y se pueden presentar alegaciones, y desde luego desde el Gobierno de Aragón ya han dicho que estaban abiertos a que Censatse haga otro tipo de propuestas para intentar llegar a esos acuerdos. Vamos a ver lo que sucede, pero es que hay que poner soluciones porque cada vez se tarda más en dar una cita médica. Entonces, algo hay que hacer. Yo, como decía Eva, hay que recordar que no tenemos que el problema es de recursos. Pero yo quiero recordar además de dónde venimos. O sea, que decir, porque se nos olvida el marco de cuál es el origen de esta falta de profesionales, cuando en los años 90 los colegios profesionales lograron imponer su criterio de que se redujera el número de estudiantes porque no podía ser que se proletarizara esa profesión y hubiese muchos estudiantes de medicina que luego no podían ejercer su profesión. Estamos siendo atendidos por los que se egresaron en ese momento, buenísimos todos, es decir, que aunque saliesen de 1000 en 1000 eran buenísimos. No necesitamos que fueran tan pocos como consiguieron los colegios profesionales. Y hoy que tenemos una situación de que no hay parados, entonces como no hay parados tienen una capacidad de presión sobre el sistema impresionante, pero el problema es de raíces ese, que no tenemos profesionales. Entonces este consejero bancalero, Sira Repollés anteriormente, y el que venga después, tiene siempre el mismo toro en la plaza. Una población cada vez más envejecida y que requiere más atención, más población afortunadamente, y por lo tanto hacen falta más servicios médicos para atenderlos. No tenemos profesionales, los traemos de aquí, los traemos de allá. Ahora tenemos el problema de que algunos no tienen homologada la especialidad, pero es que el problema es de carencia. Entonces los responsables correspondientes, sean del partido que sea, tratan de armonizar la atención con lo que tenemos, obviamente retribuida como debe ser, y que en algunos casos provocan distorsiones en las personas que luego cumplen con ese trabajo, pero es que es también el precio de que no tienen paro. En otras profesiones, periodistas salen a cientos y nadie ha podido velar por nuestros intereses para que tengas un trabajo fijo y además vinculado a la administración, que luego además puedes ejercer por la tarde en tu casa. Eso en nuestra profesión no lo conocemos. Entonces, yo, en fin, me rindo ante los médicos por el trabajo que hacen, la vocación que tienen, lo necesarios que son, pero el sistema es más complejo y creo que hay que buscar soluciones y hay que poner cada uno la parte que nos corresponde de nuestra parte. Jorge. Creo que ha hecho un buen diagnóstico Genoveva de la situación. Yo no soy capaz de valorar al milímetro y de forma taxativa este nuevo decreto, pero en el fondo qué difícil es la gestión sanitaria en estos momentos por los problemas crónicos que arrastra, por esos cuellos de botella, esa falta de profesionales desde la base de la sanidad, de la medicina, y por otra parte con necesidades cada vez mayores por una población cada vez más envejecida. Es cierto que la posición de este sindicato de Censapse, que es el mayoritario, con 1/3 de representación, no es única en el lado de la representación de los trabajadores. CESIF y comisiones tienen otra posición y ellos consideran que es precipitada la convocatoria de una huelga cuando ni siquiera todavía ese decreto está en un proceso en el proceso de información pública y de revisión, que es lo que creo que sería lo lógico, ¿no? Que este sindicato peleara por introducir las modificaciones que considera. Luego, lo que conocemos de este decreto tampoco me parece un poco desproporcionada igual la huelga, porque de lo que estamos hablando es de que tuvieran que hacer estos profesionales sanitarios entre 2 y 3 sábados y domingos al año y entre 6 y 10 tardes entre semana al año. Creo que tampoco es ninguna barbaridad y la situación de la sanidad pues es la que es y tiene unas urgencias. Yo creo que la vocación del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón pues va en la buena dirección de tratar de apañar pues las necesidades que tiene la atención primaria, que es la base de todo nuestro sistema sanitario. Antes de que terminemos, una cuestión más, 9:18 de la mañana, y ya para cerrar, con la mirada puesta en el exterior, porque han pasado muchas cosas estas últimas horas, después sobre todo del mensaje publicado en Twitter y de la carta que ha enviado Volodymyr Zelensky al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Una carta en la que Zelensky viene a decir que quiere que se establezcan negociaciones de paz con Rusia de manera inmediata, que haya un alto el fuego por aire y también por tierra y por mar, y que quiere alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de las tierras raras, de los minerales que hay en Ucrania. Miquel Alcázar, nuestra voz en Estados Unidos, ha estado siguiendo las prácticamente 2 horas de discurso de Trump, el primero que pronunciaba ante el Congreso.
¿Cómo lo resumes en un minuto, Miquel? Hola. Buenos días, Javier. Buenos días, Aragón. Muy buenos días. Es difícil de resumir en un solo minuto porque ha sido el discurso más largo de la historia de un presidente de Estados Unidos en el discurso tradicional del Estado de la Unión, aunque el de hoy no lo era, no llevaba esa etiqueta porque comenzó su mandato hace solo 44 días. Discurso, en todo caso, como se podía esperar, en tono triunfalista, con ovaciones muy frecuentes de los senadores y congresistas del Partido Republicano, que son mayoría, no lo olvidemos, en las dos cámaras, y rechazo muy visible de los demócratas, algún abucheo y una interrupción notable, la del reverendo Al Green, congresista demócrata de Texas, al que el presidente de la Cámara Baja ha ordenado expulsar por sus gritos hacia Trump durante su discurso. America is back. Ese Estados Unidos ha vuelto, o la nueva era dorada de Estados Unidos solo está comenzando, o en estos días hemos hecho más que muchas administraciones en 4 o en 8 años, son algunas de las frases que dan una medida de por dónde ha ido el presidente en su discurso, más parecido a un mitin de campaña que a una comparecencia institucional del jefe del Ejecutivo ante el Legislativo. Discurso en clave interna, muy para sus fieles, en el que Trump ha repasado las intensas semanas de lo que ya ha recorrido de este segundo mandato, con mucho énfasis en seguridad, en la deportación de los inmigrantes ilegales o también en los avances en la reducción del gasto público, y aquí ha hecho mención al trabajo del multimillonario Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Es en este capítulo en el que Trump ha enumerado ejemplos del tipo de partidas de gasto suprimidas, como los 8 millones de dólares de un proyecto para promover la agenda LGTBIQ en Lesoto, un país del que nadie ha oído hablar, ha dicho. In the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. Y termino este resumen, Javier, me he pasado del minuto, perdóname, con 3 temas clave que Trump ha dejado para el tramo final de su discurso. Por un lado, los aranceles con México y Canadá como países destacados, con los que acaba de iniciar, por cierto, esta semana una guerra comercial, cumpliendo así su amenaza de hace un mes. También, por supuesto, las tiranteces con China y, ojo, porque ha anunciado que el próximo 2 de abril entrarán en vigor nuevos aranceles, y aquí aparecen actores como la Unión Europea, India, Brasil o Corea del Sur. En política exterior, 2 temas recurrentes en el segundo mandato: el Canal de Panamá y también Groenlandia. Ha dicho, será nuestra de una u otra manera. And I think we're going to get it. One way or the other, we're gonna get it. Y el otro tema fundamental, lógicamente, Ucrania, después de lo ocurrido en el despacho Oval, en esa reunión fallida con Zelensky. En el discurso de este martes, un tono muy distinto, el de Donald Trump, insistiendo en que quiere lograr la paz y leyendo un fragmento de la carta que el presidente ucraniano le ha hecho llegar este martes, tratando de recuperar la sintonía perdida. Son los puntos principales de un discurso largo, muy largo, como podéis escuchar, en el que a Trump en algunos momentos, por cierto, lo he percibido con algo menos de energía de la habitual, pero no hay que olvidar tampoco que el presidente estadounidense cumple el próximo junio 79 años, que no solamente envejece Biden. Sí, sí, señor. Mañana tertulia internacional, Miquel. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias. 9:22. En fin, ya digo, han pasado muchas cosas. También es significativo el hecho de que Trump, Genoveva, no haya empezado por lo de Ucrania. Bueno, es que tiene muchos frentes abiertos para demostrar que es el jefe del mundo, ¿no? Entonces supongo que después de lo del otro día, yo creo que el otro día fue un ejercicio de matonismo tan insoportable que incluso, no sé, no quiero decir que él se haya repetido, ni muchísimo menos, pero a lo mejor ha pensado que no le tocaba ya ahora, que ya tuvo bastante ración Zelensky el otro día, y sobre todo porque ha conseguido su objetivo, y es que Zelensky se avenga a su escenario de negociación. Desgraciadamente, Europa se ha descuidado muchísimo, lo estamos viendo con esta llamada a la necesaria construcción de nuestra defensa. Hemos sabido estos días que los aviones de combate que tiene Europa, los sistemas informáticos al final dependen de Estados Unidos, que el sistema atómico del Reino Unido tiene una llave final en Estados Unidos. En fin, hemos hecho demasiadas cosas sin ser Europa lo suficientemente autónoma ni estar dispuesta a pagársela, y nos pasa pues que ante conflictos como estos pues tenemos mucho buenismo, pero no podemos reaccionar con las herramientas necesarias, y Zelensky pues parece que no le queda más remedio que dar un paso atrás. Ojalá no sea para tanto, y Zelensky pueda salir con alguna dignidad, y sobre todo los europeos, porque realmente en la defensa de Ucrania y de su perfil de Estado con vocación democrática nos jugamos todos mucho. Jorge. Bueno, vaya por delante mi admiración a Miquel Alcázar, que nos trae desde Estados Unidos una visión de lo que allí está ocurriendo, decisiones que nos van a acabar afectando en nuestro día a día, este rincón del mundo que se llama Aragón, y creo que está bien tener esa mirada internacional, porque es inquietante todas las políticas que en poco tiempo está activando Donald Trump, políticas de matonismo, como el episodio del otro día de intimidación al presidente legítimo de Ucrania, una democracia, no como otros países autárquicos a los que Trump sí que se ha alineado, porque lo que en el
el fondo ha ocurrido es que Trump ha abandonado a Europa y abandonaba a Ucrania tras décadas, ¿no?, de alianza, y es una pena porque es verdad que estamos absolutamente desprotegidos, hemos dejado nuestra defensa en manos estadounidenses y Estados Unidos ahora se alinea con las tesis y con los relatos de alguien tan peligroso como es el presidente Vladimir Putin. A Zelensky no le queda más remedio que dar ese paso de intentar llegar a un acuerdo y sentar la paz y acabar con esta guerra. ¿Pero qué acuerdo? Claro. Claro, el acuerdo es lo que va a costar, pero es que si Estados Unidos le retira la ayuda, tiene para unos meses municiones y armamento. Ahora ya lo está empezando a suplir con drones porque ya no tiene tampoco efectivos. Entonces, si Europa tampoco tiene la capacidad de darle todo el apoyo que necesita, no le queda más remedio que empezar otra vez esta vía de negociación, por muy mal que fuera el otro día en Estados Unidos y la bronca que tuvieran, e intentar llegar a un acuerdo. Un acuerdo que tampoco será muy positivo para Ucrania y que a mí, desde luego, me parece muy excesivo todo ese control de tierras raras a cambio de una paz. Pero en realidad los expertos dicen que tierras raras tampoco es para tanto, que lo que tienen son minerales tradicionales. O sea, es decir, que sobre todo esto también hay mucha literatura que cuántas cosas no sabemos. Y luego eso, que ese acuerdo tiene que tener garantías de seguridad y Europa tiene que ponerlas encima de la mesa. Y en todo esto es incomprensible que haya una fuerza política, que es la tercera en este país, que se llama Vox y que esté alineado con las políticas de Trump que nos están perjudicando y que nos van a perjudicar a sectores clave como son la agricultura y la industria. Terminamos, que son 25. Banda sonora del día. Regresaré a la casa de mi padre, abriré las ventanas y que la limpie el aire, que limpie la esperanza, que arrastre los recuerdos y arranque de los muros retratos ya viejos, que azote las arañas, las ratas campesinas. ¿Por qué esta canción esta mañana? Bueno, hoy es el día de la Cincomarzada, se entregan los primeros premios de la cultura que ha organizado el Ayuntamiento de Zaragoza y hay varios ilustres zaragozanos que van a recibir ese reconocimiento, pues como Jorge Gay, como Miguel Ángel Tapia y como Ignacio Martí de Pisón. Esta canción la he elegido hablando con Ignacio Martí de Pisón porque a él lo reconocen por esa novela zaragozana que escribió el año pasado, que fue uno de los grandes éxitos literarios del año, Ropa de casa, y en el que hace memoria de su vida, de su Zaragoza, de nuestra Zaragoza, de los 80, los 90, de sus músicas, sus bares, sus amigos, entre los que estaba, por supuesto, La Bordeta. O sea, que buscar una canción que una a esta celebración de hoy con uno de los cantantes que más nos ha inspirado a varias generaciones de aragoneses, pues creo que procede para celebrar este día. Además, es un día de reivindicación, que es la esencia de La Bordeta también. O sea, que creo que lo reúne todo. Y esta canción de Regresar a la casa pues tiene que ver con el libro de memorias de Ignacio, pero también tiene que ver con esa aspiración que todos tenemos y que en la que está tanto trabajando en estos tiempos de tener un Aragón más próspero para que tantos como se fueron, pues si quieren puedan tener oportunidad de volver. Serán mis compañeros para iniciar la obra. Y aquí lo vamos a dejar, que mira, volveos, Eva, Genoveva, mira que ahora está poniendo Román Abadías, que quiere entrar ya a contarnos lo que ha visto en el Mobile World Congress de Barcelona, que ha estado estos días por allí. Vamos a dejar aquí la tertulia. Por cierto, cierro con un mensaje que nos llega a través del 608-578-412, firmado por una médico de familia, que dice, o por un médico de familia, no lo aclara, que dice: jornada laboral de 8 a 10, estamos doblando consultas de otros compañeros por la mañana y por las tardes, por vacaciones que no podemos disfrutar en su tiempo, bajas sin cubrir, jubilaciones sin cubrir, todo asumido por la plantilla y ahora obligados a alargar jornada. Hay mucho que decir, hay que hablar con los médicos. El otro día estuvo el Colegio de Médicos, hay que decirlo, estuvo aquí el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza y estuvimos hablando con él de este asunto. Ya nos dijo que compartía algunas cuestiones y otras no las compartía. Estos días también hemos hablado y hablaremos la semana que viene con los sindicatos médicos. Por supuesto que sí. Pero muchísimas gracias también por estos testimonios en primera persona. Que vaya muy bien la mañana. Eva, Genoveva, buen día, Jorge, para todos. Buen día, buen miércoles. Regresaré a la casa
casa de mi padre, abrir la ventana y que la limpie el aire. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Hoy vive el mejor baloncesto en Aragón Radio. Pase, Gilson. Desde las 8 de la tarde, 2 partidos. FIBA Eurocup, Casa de Mon Zaragoza, Cholet Basket. Y Badalona, Casa de Mon Zaragoza Femenino. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Aragón Radio con el deporte aragonés. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Alfonso el Batallador consiguió durante su reinado ampliar los dominios del Reino de Aragón con sus grandes conquistas. Unas conquistas que habrían sido imposibles de lograr sin la participación de figuras como el vizconde Gastón de Ber, el auténtico brazo de hierro del Batallador en el campo de batalla. ¿Quién era este señor feudal venido allende los Pirineos? Te lo contamos en el episodio de este sábado de Historia de Aragón en Aragón Radio, y también podrás escucharlo cuando quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Venga, que lo prometido es deuda. Esta semana es noticia. Una de las grandes noticias es el Mobile World Congress de Barcelona. Ha estado por allí, decía yo ahora, Román Abadías, nuestro tecnólogo. Román, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Y buenos días a todos nuestros oyentes que están detrás de las ondas. Me estabas contando ahora mismo que cuántos años llevas yendo al Mobile. Oye, sí, venía con el coche y yo digo, a ver, un momento, ¿pero desde cuándo? Desde el año 2006, 19 años. Y en el año 2006 que nos vendían como nuevo, ¿te acuerdas? Pues fíjate, desde cuando saltabas del Nokia, aquel famoso, el tirurí. El de la serpiente, ¿no? El de la serpiente. Pasabas luego por la BlackBerry y luego ya te venías a la pantalla plana del móvil, pues fíjate si ha llovido. Ya. Y antes, ahora hablaba también, antes íbamos a Alemania, a lo que era el CeBIT, al CeBIT, y ahí es donde nos juntábamos todos los tecnólogos, pues eso, para buscar nuevos componentes, nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué tal este año el Mobile, Román? Bueno, muy bien. Bueno, pues como siempre, ya que llevo 19 años de experiencia con el tema, bueno, pues esto siempre es así. Te coges una vena que ya época era un coche y te pegabas la panzada de 10 horas, 12 horas, pateada, dolor de piernas, la garganta, fíjate cómo la llevo. Esto es la fusión también de fin de semana con enfriamiento, pero claro, luego hablando con chinos, con alemanes, con ingleses, americanos, porque ahí hacemos un hub de para un networking para obtener tecnología para nuestros productos. Mobile World Congress este año, pues mira, lo titulo, le pongo un título, ¿vale? El mucho ruido y pocas nueces fusionado con la teoría del todo. El mucho ruido y pocas nueces fusionado con la teoría del todo. Pero la primera parte me parece que es mala y la segunda me parece que es un poco mejor. ¿O qué? Algo así parece. Mira, claro, después con la perspectiva de 19 años, lo que ves es que son olas, como todo, ciclos, ¿no? Los que se producen, y estamos en un ciclo, pues como te diría, como de transición. Obviamente impulsado por dos ejes, la tecnología 5G, que es la que está eclosionando y le falta aún terminar esa implantación a nivel mundial, y la otra, pues por supuesto, la joven IA, que es la que ha copado todo el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, este año ha batido récords nuevamente el móvil, con más de 100.000 asistentes, más de 2.000 expositores, 200 países, más de 200 países. Y fíjate, y uno de los ejes que ha hecho esto es que se ha desplazado una semana para no coincidir con el año chino y así traer más componente asiático. O, por ejemplo, otro eje que nos ha crujido en la cabeza es que, pues en los últimos años, que te diría 5 años, el pabellón de Huawei es el pabellón 1 siempre, y te cogía pues 2/3 partes, 3/4 partes cada año. Bueno, pues este año lo ha copado entero, como rozando la espalda un oso contra el árbol, contra el régimen geopolítico que tenemos en estos días, ¿no?
Y bueno, y al final cuando digo mucho ruido y pocas nueces, es que pues ahora impera la imagen. Con los grandes video wall, grandes pantallones. Este año también ha batido récord esas pantallas gigantes. Me acuerdo el año pasado, había uno de los stands que tenía por la derecha, por la izquierda y por el suelo. Bueno, pues este año cubría el techo también con video walls gigantes, ¿no? Bueno. Y unas imágenes y, bueno, pues me recordaba también la fuente del parque de la Bordeta, porque es de la fuente de luz y sonido, ¿no? Pues ese es el festival que vives cuando te metes inmerso dentro. La verdad es que es un tema espectacular, no lo ves prácticamente en ningún lado del mundo. Antes decíamos también, bueno, y Las Vegas a lo mejor es más bestia. Yo te diría que en efectos de estos atractivos, hipnóticos, esta sería una de las ganadoras. Ha merecido la pena en cualquier caso. Ha merecido la pena, sí. Pero digo sobre todo lo de la teoría del todo, porque ya verás, porque es que claro, ahí ya lo sabemos, ya lo vamos viendo en las noticias. Coches, pues el nuevo Xiaomi que lanza su nuevo SU7, nuevo coche el año pasado y también lo llevaba. Robots, que tenemos los humanoides, el último estado del arte de esas tecnologías. Los perros, bueno, es que los perritos ya, es que llevamos ya... Los perros robot. Los llevamos perrobots, 4 ¿no? años, los perrobots, ¿no? Llevamos ya de Boston Dynamics, que llevamos 4 o 5 años ahí que los vamos viendo. Ha sido muy continuista en ese sentido, ¿no? La IA, como digo, como protagonista, y por ejemplo, fijaros, esa IA tan potente como protagonista es que te aparece un Lenovo, que es un ordenador portátil, y digo que estoy en esta parte que llamo teoría del todo, porque estoy hablando de un ordenador portátil, no hablo de un móvil, que lleva ya una Nvidia metida dentro de un portátil. A ver, esto es muy bestia porque esos chips Nvidia que hacen falta para potencializar la IA y sacarle todo su jugo dentro de mi ordenador, pues ahora ya te aparece ese portátil que era el doble de gordo, claro, porque tiene que refrigerar todos esos vatios que mete dentro. Pues eso era una cosa curiosa. O por ejemplo un Lenovo con tapa, que lo cierras la tapa y en 20 minutos se te carga la batería solo dejándolo al sol. Ese tipo de innovaciones las meten, las van aplicando aquí. O por ejemplo, yo que sé, Samsung con sus gafas virtuales, que con IA de Google, que no estamos hablando de móvil, sino que estamos hablando de otras cosas. O drones por todos lados. Tenías allí a los Mossos de Escuadra que te levantaban un dron atado con una cuerda para que no se les fuese al techo, por si a alguno se le iba un poco el dedo, pero bueno, para gestionar situaciones de emergencia. Y también es curioso porque ves, la típica empresa que te vende componentes que ves en otras ferias, que no es en esta, pues la tenías allí, junto al stand del Quantum Flagship, que es el buque insignia, el proyecto de $1 billón que en 2019 dotó la Comunidad Europea para la investigación en materias cuánticas. Pues fíjate qué mezcolanza. Ya. La tenemos ahí metida. Bueno, estuvimos comentando que teníamos representación aragonesa en el Mobile World Congress, estuvimos hablando con Libelium en el arranque de la semana. Vosotros con Teltronic también habéis estado, ¿no? Por ejemplo, para vosotros, ¿para qué ha servido empresarialmente estar en el Mobile de Barcelona? Yo de hecho llevo la garganta así porque, mira, teníamos pactadas 4 o 5 reuniones. Fíjate que al final vemos muchas cosas, pero al final ves poco porque estás todo el día hablando con determinados stand. Y pues la verdad es que ha sido uno de mis 19 años, lo comentaba a la vuelta en el AVE con los compañeros, que más networking y más producto hemos traído. Date cuenta que nosotros Teltronic diseñamos tecnología de comunicación, pero para misión crítica, que no es la misma que la de los celulares. Lo que pasa que la base o los componentes sí que se nutren de los mismos. Pues igual llevamos ordenadores servidores, o llevas routers, llevas los elementos aledaños que no son el core, que no son el núcleo de lo que nosotros diseñamos, tienes que adquirirlos y comprarlos a proveedores externos. Bueno, pues es que, no sé, pues con más de 10, 12 proveedores coreanos, taiwaneses, americanos, lo que digo, ingleses, alemanes, con todos ellos haciendo networking, que ya nos estamos intercambiando correos para coger sus productos. Muy potente. Este año, como decías, además también tenemos stand y tenemos ahí unas salas de reuniones para poder quedar con nuestros clientes que a su vez vienen de todo el planeta, aquí a España. Sí. Entonces aprovechamos para tener esas reuniones y mostrarle pues nuestra última tecnología 5G, pero de entorno privado, no de entorno público. O sea, se vende también. También. Se compra y se vende. Sí, hacemos las dos cosas. Y sí, este año pues íbamos ahí de la mano con Libelium y con Imasco, ¿no? Uno con su gemelo digital y otro con su virtual. Román,
Cuando volviste de Las Vegas, cuando volviste del CES, nos quedamos todos prendados, absolutamente enamorados del osito soplasopas, del osito que te enfría la sopa. Porque evidentemente darse un quemazo con la sopa es un problema diario y verdadero. Al estilo de los hitos soplesopas, ¿has visto algo, no? Mira, te tengo que confesar que móviles. siempre busco, intento buscar esos ositos que eran dos, los ponías a los dos lados del tazón y empezaban a soplar sincronizadamente. Es que eran una monada, era una ricura. Pues no, pero sí que es cierto que para el pueblo en general, dentro del Mobile World Congress, pues la verdad es que dentro de la telefonía móvil, pues ha habido cosas, pues bueno, la estrella, por ejemplo, el Xiaomi con 200 megapíxeles de cámara de objetivo, que es una barbaridad la potencia que tiene eso. Imagínate lo que tienes que ver cuando haces una foto y luego la amplías. Te tienes que cosas ajustar. Que no quieres ver. No, los ácaros en la ceja los tienes que ver fijo, ¿no? O por ejemplo, el Samsung tríptico que ya anunciaban en 2024, ya había otros proveedores. No tiene mucho enganche ese teléfono, pero bueno, la verdad es que reconozco que impacta cuando lo ves, lo desplegas y te estás encontrando medio folio para poder leer. Eso puede que llegue a eclosionar, ¿no? Son pequeños inventos. Mira, uno que me sorprendió y que me gustó fue un teléfono de SPC, el SPC Care, que es para elder people, para adultos mayores, eso es, para mayores. Y porque tiene 2 botones físicos, y es que yo lo vivo, mis padres 84, 85, pues la verdad es que descolgar arrastrando el botón verde les cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un acercamiento. Y uno que fue una pasada, era un móvil que lo tuve en la mano, 21.400 miliamperios de batería. Para que nos hagamos una idea, lo cargas y ya no lo vuelves a comprar. 16 Plus, Non Plus, Ultra, o sea, el más gordo que hay, 4.685 miliamperios. O sea, que son, lo compras y ya no lo cargas nunca, ¿no? Más de una semana viendo vídeo continuamente, sin parar. Una semana viendo vídeo. Eso queremos. Bueno, muy chulo. La verdad es que, bueno, siempre hay pequeñas novedades, pero tampoco han sido disruptivas. Ya. ¿Vuelves a ir otra vez o ya no? No, ya veré. No te pases. Ya me reventó la garganta, entonces me la rajaría de arriba abajo. Te vemos en 2 semanas. Román Abadías, Javier. que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Menos 20 pasadas. Vamos con más cosas. Javier González, director técnico del Acuario de Zaragoza. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Hola, Javier, buenos días. Voy a aprovechar, como la radio ahora se ve también, voy a enseñar esto a las cámaras que tenemos aquí en el estudio y que se pueden seguir a través del canal de YouTube de Aragón Radio. Mira, miren, aquí, esto que me has traído, esto que nos has traído, Javier, ¿qué es? Eso es una margaritífera auricularia. Un margaritona auricularia, almeja con forma de oreja, que es un bivalvo, es un molusco. Con forma de oreja y con tamaño de oreja. Con tamaño de oreja. ¿Qué narices? Bueno, es un molusco. Alguno, pero la mayoría no, porque la mayoría tenemos las orejas más pequeñas. Es verdad. Serían unas buenas orejas, sí. Efectivamente, una especie emblemática, aunque me parezca que no es un quebrantahuesos ni un lince, que siempre hablamos de especies emblemáticas y hacemos referencia a animales como más empáticos con nosotros. Pero esa almeja gigante puede que sea de las especies más importantes que habitan los ríos de Aragón, sobre todo el Ebro, y tristemente cada vez más limitadamente. Ajá. Especie en peligro de extinción. Javier, por eso hablamos hoy de ella. Efectivamente, es una especie que sus poblaciones han disminuido el 90 y tantos %. Era muy frecuente en ríos de toda Europa, en Francia y en la península, y actualmente queda la mayor población del mundo está en ciertas zonas de la cuenca del Ebro, Canal de Tauste, Canal Imperial, y en algunas cuencas de Francia, pero estamos hablando de poblaciones del 5-6% y en estado de regresión, claro.
¿Y se está haciendo algo para cambiar la situación de esta especie? Pues sí, y la verdad es que fíjate si es una especie que para el gobierno de Aragón es importante, que se mantiene un proyecto de conservación desde hace 20 años. En la Alfranca hay unas instalaciones muy potentes que gestiona Keiko, una bióloga investigadora que es tan experta en bivalvos y en esta almeja, que han venido del Oceanography de Valencia, han venido a aprender de Keiko su manejo, y se está trabajando, se ha conseguido cerrar el ciclo reproductor, que luego veremos es muy peculiar. Se han conseguido sacar adelante las primeras juveniles almejitas, digamos, de este ejemplar, y ahora están en la fase, después de 20 años, en la fase de a ver dónde pueden soltar, dónde encuentran hábitats, dónde encuentran entornos favorables para que estas almejitas criadas en cautividad, conservación ex situ, en laboratorio, se puedan liberar en un ambiente en el cual sobrevivan, que es la segunda parte y casi la más importante de esta conservación de especies. Y estas que lo tienen fácil, una vez son, digamos, criadas, nacidas fuera de su hábitat para después volver a su hábitat natural. Hasta el momento no, porque las que se sueltan están observándose altas mortalidades. Este animal además tiene un ciclo reproductor súper peculiar. La almeja produce miles de larvas que se llaman gloquidios. Estas larvas, que miden 80 a 100 micras, tienen que parasitar branquias de ciertos peces. En el caso del Ebro era del extinto esturión, y al no haber esturión ahora lo hacen de otro pez nuestro que se llama el pez fraile, el salarias. La larva se desarrolla en la branquia durante un tiempo y luego libera almejitas que ya se fijan al sustrato y empiezan a crecer. Entonces, este ciclo reproductor con un hospedador de por medio hace que todavía la falta de ese hospedador ideal, como era el esturión, hace que esta especie tenga aún más difícil su supervivencia en el río Ebro, unido a destrucción de hábitat, unido a la aparición de las ya tan habladas en este programa especies invasoras, el mejillón cebra, la almeja china, están desplazando a nuestra fantástica margaritona. Porque, ¿cuál decías, Javier, que es el estado de las poblaciones en Aragón y en España? Pues peligro crítico de extinción por destrucción de hábitat, y de ahí que el gobierno de Aragón esté haciendo este proyecto desde hace 20 años de observación. Y decirte, Javier, fíjate qué curioso, que esto es muy interesante, que el Acuario de Zaragoza desde 2012 empezó a colaborar en este proyecto y fue el primer proyecto en el cual el Acuario de Zaragoza se implicó con el gobierno de Aragón, y fue un proyecto que fue premiado en la IZA, el congreso que hablamos la semana pasada, en la IZA en 2014 como proyecto más importante de conservación de los zoos y acuarios del siglo XXI. Fíjate que es una almeja, pero tiene toda su trascendencia detrás. ¿Y por qué está tan unida a la cultura aragonesa que decías al principio, Javier? Porque esta almeja, por el tamaño que tiene y por la abundancia que tenía hace años, era muy utilizada, pues a lo mejor ahora 70, 80 años, para joyería, incluso para hacer las empuñaduras de muchos cuchillos. Entonces, muchos aragoneses del entorno rural lo veían como un recurso natural para hacer joyas y para hacer incluso eso, empuñaduras de cuchillos y otros materiales de índole así decorativo, y que daban cierta imagen como de riqueza y de poderío a la sociedad. Qué bueno, fíjate. Bueno, pues añadimos otra especie más a nuestro catálogo, a este catálogo de la biodiversidad que estamos configurando cada semana, cada miércoles con Javier González. Que, por cierto, este fin de semana habéis tenido a más de 150 personas, Javier, de España y de fuera de España, en el acuario para celebrar Congreso de Acuariófilos. Un encuentro, digamos, de los más importantes de toda España, ¿no? Sí, la verdad es que hace dos semanas hablamos del Congreso de Zoos y Acuarios del siglo XXI, y este fin de semana ha sido extraordinario, Javier. 150 y tantos aficionados a la acuariofilia. Era un congreso más del ámbito del hobby, aunque había grandes profesionales y vinieron de 3 o 4 acuarios de la península, y hablamos durante 2 días con ponentes internacionales y nacionales como Antón Bock, Paco Malumbres. Hablamos de cría de especies, hablamos de bienestar en peces, hablamos de montaje de acuarios biotopo. Han sido unas jornadas espectaculares, y decirte que aquí en Zaragoza, aquí en el Acuario de Zaragoza, se desarrolla este congreso, que fue su 8ª edición, y es el congreso más importante de España, en lo que se refiere a la acuariofilia, que viene, yo te digo, con gente de España y de fuera de España. ¿Y un orgullo. ¿A qué conclusiones habéis llegado, Javier? Pues hemos llegado a la conclusión de que la afición está muy sana. Cada vez se hace un manejo de las especies más profesional, y hemos llegado, Javier, a la conclusión de que los acuarios públicos tan potentes, con tantos zoólogos, biólogos, aprendemos muchísimo de los aficionados en su casa, que hacen cosas increíbles y que crían con especies espectaculares. Y eso también es una forma de contribuir a esa
riqueza y a esa protección de la biodiversidad. Y hemos aprendido mucho de proteger la biodiversidad este fin de semana en este Congreso de Acuariofilia, con ponentes, ya te digo, como Malumbres, Antoine Lomboc, de la Sociedad Francesa de Cíclidos, con publicaciones de libros. Ha sido espectacular. Y hemos aprendido mucho los peceros, que pensábamos que lo sabíamos todo, pues de aficionados particulares que han venido de Asturias, de Andalucía, de Canarias. Es una pasada, Javier. Sí. Vienen de toda España. Lo hemos pasado pipa, la verdad. Qué bueno, qué bien, qué bien. Javier, que vaya muy bien la semana. El miércoles que viene te vemos otra vez por aquí. Buena 5 marzada, Javier. Feliz 5 marzada. -10, el contrainformativo para terminar. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado. Jodido y desanimado porque esto no. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Muy buenos días. Defendiendo la biodiversidad informativa. Muy bien, sí señor. ¿Qué tal ha ido por el Parque del Tío Jorge? Has vuelto pronto, Esperanza? Es que estaban los peñistas y claro, me parecía mal. Ya. Ahí infiltrarme. Ya. Bueno, Pocos bocatazos ha traído. pero olía- No, ninguno Nada, en concreto. olía increíble. Sí, pero de oler no se alimenta uno. Del olor no se alimenta uno. Bueno, ¿estamos trabajando o no? Sí, pero vamos, nos quedan 10 minutos, realmente. Nunca como longaniza en acto de servicio. ¿No? Esa sería un poco la. Pues yo sí. Ayer me jalé un boquete de longaniza en la bonanza. Muy bien. ¿Qué pasó ayer, Juan Luis? Se me ha hecho. A ti se te vio también por algún festival ¿A mí? cultural, sí, de Sola, no bueno, disimules. sí, claro, ya lo he dicho antes. Ya lo he dicho antes en Retina, lo he dicho antes. A Juan Luis se le ha hecho tarde. A Juan Se Luis me se ha le hecho tarde. ¿eh? Estuve en el bonanza cenando, el último bocata de la noche de longaniza, que rico estaba. Y ya, digamos se que complicó adelanté la 5 marzada. Ya. El carlismo, ¿sabéis? ¿Tú hubieras sido carlista o isabelino? Carlista por estética. Por estética. Como decía Valle Inclán. Os he traído una frase de carlismo animal. Venga. Que decía Baroja, el carlista es un animal de cresta colorada que habita el monte y de vez en cuando baja al llano al grito de "Rediós", atacando al hombre. ¿Has visto? Eso decía Baroja. Eso decía Baroja. Sí, es una definición bonita. O sea que, claro, tengo un amigo carlista que me ha dicho que no lo diga, pero mira, ya le he puesto contento. Javier, claro, por proximidad animal también tendría que ser carlista. Claro, Sí, no hay sí. más. Ya está. Claro. Podría ser. Ya está, sí, ya está. Bueno, noticias que nos hemos dejado de Vamos a contar. hablar de escasez y soluciones. Mamá, no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Hay problema en Estados Unidos con los huevos, el huevo. El alquiler de gallinas es la solución. ¿Sabéis a cuánto está la docena en algunas zonas de Estados Unidos? ¿A cuánto? A $13, o a más de €1 la unidad. Recordamos que aquí más o menos Cuestan la un media- huevo, ¿eh? Sí, cuestan un huevo. De eso quería hablar ahora yo. Ahí en España tenemos el huevo cualitativo y el huevo cuantitativo. ¿Ves? Es que me adelanto. Sí, muy bien, de sola. Entonces aquí la docena está a 2, 2,21, 2,27 según el supermercado de media. Y allí entonces han dicho, oye, ponemos un alquiler de gallinetas y cada familia que se apañe. Y luego ya tú tienes la gallina, te sale la gallina maja, o si no pones un par y la gallina te va dando. Entonces el precio del alquiler está entre $500 y $600 por un periodo de 6 meses. Hay que echar cuentas y O sea, ver... puede salir una buena gallina ponedora. Puede salir ponedora igual, si te sale bien, puedes vender a tu entorno o suministrar a tu entorno. Ya sabes que los americanos son mucho de poner, cómpreme la limonada, tal, y poner ahí un puestecico. Cómpreme la limonada. Sí, eso, ha puesto anuncios, ha puesto acento de otros sitios. Es que es la traducción que yo recuerdo de aquellos vale. años de cuando o que hacen como un mercadillo ahí, ¿no? Vale. Era vale. la economía circular de antes. 1.0. Entonces, 500, hazme el cálculo rápido, Sola, tú que eres bueno con las matemáticas. Sí. ¿Cuántos huevos tiene que poner la gallina en 6 meses a 600 pavos para que nos salga rentable? Pues ahí te dejo. Te diría, ¿el número exacto quieres? Sí, por favor. Pues diría muchos. Vale. Que vamos a hablar de una oveja. Vale. Una oveja peculiar, una me da leche, otra me da lana y otra me da caña. El mundo está very loco, muy loco, y hemos visto una sorprendente estampa en París. Una joven entra al metro con una oveja
como que lleva un perrete, la tenía muy limpia, una oveja blanca, idílica, pero le había puesto unas bragas. En este momento tengo que hacer una reflexión, ¿en qué momento se dice bragas y en qué momento se dice braguitas? Cuando las lleva una oveja se dice bragas, porque si tenemos una oveja con braguitas, entonces yo creo que esto lo hizo la publicidad, ¿no? Puede ser. La braguita y tal, no sé, no acabo de verlo, ¿no? Yo veo, vas por el pueblo, ves la ropa tendida y dices braga, cuando ves ahí la ropa de la señora Lorenza y de color carne, ¿no? Con bolsillos. Sí, exacto. Entonces, y de cuello alto, como dicen algunos. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. En fin, que va la chica con la oveja, pide un taxi, hace el numerito y a la gente le llama mucho la atención. Y hace unos meses también, en enero, una chica también paró un taxi, una polaca, y también se hizo famosa por ir con su oveja. Entonces, a ver si ahora la oveja va a ser también un buen animal de compañía. Yo creo que es un tema interesante el que sacas, ¿eh? Animales que se pueden pasear y animales que no se pueden pasear. Porque el otro día vi a un señor yo paseando un conejo y hace no mucho un gato. Pero Bueno, por eso, Javier, por favor. Hay un tipo que pasea un cerdo mucho por la Plaza Santa Cruz. Yo en estos temas soy poco políticamente correcto. Yo creo que hay muchos problemas en la sociedad, que cada vez estamos un poco más locos y tratamos a los animales como personas. Yo creo que yo paseo perros. Todo lo que sea más de un perro se me hace raro, la verdad. Y ya está. Hombre, pasear pez también tiene su aquel. Sí, hombre, claro. O pulpo. Exacto. Con la pecera y con un hilito. Hay ¿no? una película maravillosa de Bill Murray que se llama ¿Qué pasa con Bob? Que es un tío que está perturbado y va con un bote aquí de mermelada con un pez colgando del cuello. No dejéis de verla. Ya se lo preguntaremos a Joseba. Vamos a hablar ahora de una fobia curiosa que no sabíais que existía. Venga. La fobia a las herejes sí que la conocíamos, ¿eh? Perdóname. Pero es una fobia al ketchup. Sí, una chica que se llama Leigh Goodman, de 32 años, de Bristol, Inglaterra, sufre un miedo paralizante a un condimento común, que es el ketchup, y lo llaman mortus ecus phobia, que no sé yo si es una forma muy normal de llamarla, porque sería fobia a un caballo muerto, pero bueno. Dice que no puede ni mirar la botella ni tenerla cerca, que le da pánico, como si le pusieran una pistola que le estuviera apuntando. Lo dijo el pasado día 20 en el New York Post. Entonces se está estudiando esto, a ver si tiene que ver con algún trauma, con alguna hamburguesa mal comida que se le metió cruzada, o algún menú de estos infantil que le traumó, o que no le tocó el Pokémon de turno y la chica pues no lo lleva bien. ¿Alguna fobia así curiosa que podáis que no tengáis tú, Esperanza? Fobia no, pero el olor del ketchup. Nada. Buah. El ketchup ha ido cayendo, ¿verdad? Antes era más popular. Puede ser. Yo creo que hasta los niños ya no lo quieren tanto. Eso lo podríamos discutir. Sí. Sí, eso es muy discutible. Los niños hacen sopa de ketchup, sí, yo creo. Sí, es verdad. Sí, hay veces que le echan algo al ketchup, además, de hecho. Sí. A veces incluso un trozo de hamburguesa al He visto ketchup. echar ketchup a mis hijos, cosas realmente... Sí. Exóticas, es ¿eh? Sí. Se lo han comido, que es lo peor. Yo confieso que me llevaba muchos sobrecitos de ketchup y los tiraba por la calle para que los coches los pisaran y hicieran y pareciera que sangra. Era muy divertido. Te da tiempo a una noticia más al Vamos a hablar. Una que deberíamos haber contado a las 7 para empezar el informativo. Venga, vamos a hablar de cómo solucionar un atraco. Ha pasado en Lepe, Huelva, en una tienda de alimentación. Un tipo entra a robar con una pistola y tenemos el audio de cómo la vendedora lo solucionó. Escuchemos. ¿Qué? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Desgraciado! ¡Me voy a cagar en tu puta madre! ¡Fuera de aquí! ¿Quién es el desgraciado con una pistola de plástico? Llega el bandido, apunta a la mujer y le dice: deme todo el dinero que tenga. Y dice: ¿el dinero te va a dar? Desgraciado, tal. Le empieza a insultar y el tipo, no sabemos si la pistola era de verdad o no, pero el tipo sale de allí escopeteado, pistoleteado. Estáis muy graciosos, ¿eh? Pistola, huevo, muy bien. Le recomendamos muy bien. no hacer esto en sus casas. Hombre, no sé, un buen grito dicen que cuando sabes artes marciales... Sí, para los osos, por ejemplo. Es verdad, el grito siempre funciona. Sí. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos contáis esta mañana en la Cadira? ¿Qué son las tierras raras? ¿Desde hace cuánto se fijan en ellas los países? Bueno, se lo vamos a preguntar a Blanca Bauluz, que es catedrática de Geología de la Universidad de Zaragoza, y también al experto en relaciones internacionales Ernesto Pascual. Vamos a hablar con algunas de las empresas aragonesas que pisan estos días el Mobile World Congress de Barcelona, y recibimos a Ana Martín Villegas, que hoy dedica el Quédate con la copla a la figura de los bandoleros.
jugando con la muerte al escondite. Va una partida y al capitán le llaman José María. Estas son las coplas de José María de Lola Flores. Aprovechamos para hablar de la figura de los bandoleros con Ana, porque acaban de cumplirse 150 años del fallecimiento de Mariano Gavín, del bandido cucaracha. Que vaya muy bien la mañana, Óscar. Muy interesante. Buena mañana, buena 5 marzadas al año. Gracias, igualmente. No vuelves al tío Jorge, ¿no? Al parque del tío Jorge, ¿no, Esperanza? Ahora me lo pienso. Bueno, venga, vale. Adiós, hasta mañana. Adiós, Javier, adiós, oyentes. Mi bandolero, que es el más grande de los ladrones y también roba desde el caballo los corazones. Te estoy queriendo de noche y día y de celo me muero, me estoy muriendo.